yo entiendo que es importante andar por fe, vivir por fe y tener una relación personal cercana, caminar con Dios cada día de nuestras vidas. Lo entiendo. La vida espiritual, la vida Sí, interior, la obediencia evangélica. Eso es súper importantísimo. sí. Si no tenemos eso, aunque seamos teólogos, no sirve de nada. Lo entiendo. Pero mi pregunta es más concreta y es súper específica. Tú dices que todo está escrito, que todo sí quedó escrito, pero yo propongo que no todo quedó escrito. Y te doy un ejemplo. ¿En qué parte está escrito? ¿Cuántos libros tenemos en el Nuevo Testamento? Bueno, mira, es como, si, por ejemplo, yo esa pregunta o salir de esa duda, ¿cómo puedo comprobar yo que nada más son 66 y no 73? O que los 66 son exactamente. Entonces, por fe, bueno, primero tengo que hablar de lo que la palabra habla, que es por fe que lo seguimos. Entonces, si es por fe que recibimos del Espíritu lo que nos ha concedido. Y eso tú lo ves en el libro de Hebreos, que viene desde Jeremías, en el pacto nuevo, es el Señor Jesucristo, con el Señor Jesucristo prometió Dios Jehová, o sea, Dios Padre, prometió que Él le enseñaría desde los más pequeños hasta los más grandes, se iba a revelar Él, que no iba a necesidad que nos dijeran dónde está el Padre, quién tiene al Padre, qué doctrina es, qué iglesia. Él lo prometió. Y luego en 1 Corintios 2, en 1 Juan 2, los apóstoles, tanto Pablo y Juan, nos dicen que el Espíritu de Dios que nos han concedido, el Espíritu de Dios, Él nos pone la palabra espiritual en nuestro espíritu, porque hay otro texto que habla que la pura letra mata. Y hay bastantes teólogos que no conocen a Dios. Y hay bastantes teólogos de todo tipo de doctrinas que son unos eruditos en la Biblia, pero no tienen al Espíritu. Entonces, bueno, el testimonio no de ellos, no me refiero a su moral, sino de las doctrinas que ellos hablan que no son conforme a los apóstoles. Mira, si tú leyeras ahorita 1 Tesalonicenses 2, del 13 al 15, nada más para apoyar esto de 1 Corintios que estabas leyendo ahorita. Sí, pero perdón, Jesús, quiero ser respetuoso, pero Sí. te estás volviendo a salir del tema. O sea, la pregunta el reto que yo te lanzo es, tú dices que todo quedó escrito Sí. y yo te digo que no. Ahora, tú me debieras preguntar, dame un ejemplo. Mira, por ejemplo, No, no, si, no, no. O sea, mira, tú dices todo quedó escrito y sí. yo te digo que no todo quedó escrito. La pregunta normal, natural que tú deberías hacerme a mí es, ¿cómo que no? A ver, dame un ejemplo de algo que yo debo recibir y que no quedó escrito. ¿O no? O sea, todo lo que Dios nos reveló para que nosotros entendamos su voluntad está escrito en los 66 libros. No tenemos que agregar nada y no tenemos que Sí, quitar nada. sí, pero ¿cómo sabes que en el Nuevo Testamento son 27 libros de revelación divina? ¿Tú crees que los 27 libros del Nuevo Testamento son de revelación divina? Así es. Ok, pero ¿cómo sabes que solo 27? Ok, precisamente, bueno, si te lo digo, a lo mejor te vas a reír, ¿no? Te vas a reír porque es ¿Por qué? algo que a No, mí, no, bueno, no, no. tú sabes de la numerología bíblica, de que He, hay escu- versos que he señalan hacia escuchado una un poquito. dirección. Ajá. Que, por ejemplo, el número 7 es la plenitud de Dios, la perfección, porque el Sí, sexto, sí. 6 días hizo el séptimo, y el número 7 lo menciona en los sacrificios, 7 veces tenían que rociar sangre y 7 veces tenían que dar vuelta a un lugar, y 7, 7, 7. El 3 también tiene obviamente la Trinidad, la plenitud de la deidad, o sea, las 3 personas de la divinidad que creemos. Y así te puedo mencionar, bueno, el número 6, si lo identificas con el hombre. Sí, sí, es número de Ok, hombre. el número 66 es Cristo. Es por eso que el único profeta de los del Antiguo Testamento es el profeta Isaías. Por eso su libro es de 66 y le llaman el profeta mesiánico. Ahí vienen muchísimas profecías en cuanto a Ajá. Cristo Jesús. Sí, Pero bueno, y el ese lo 3:6 es el conozco, ¿no? De anticristo, ¿verdad? hecho, no, sí, yo sé, pero pues con todo respeto, Jesús, esto que estás Tú quieres diciendo un que texto. no, no quiero un texto, no. Ajá. Pero esto que estás diciendo de Isaías, que tiene 66 capítulos, eh, o sea, absolutamente de ninguna manera podemos No, usar. no, Déjate explicar. No, sí te déjate. entiendo lo que vas a argumentar.
Que eso no Sí, va yo a sé, o sea, ¿te avalar imaginas que el que 66 es la figura del Cristo, ¿no? no, pues es que eso es una interpretación deliberada que la Sí, grandísima mayoría de claro. protestantes no creen lo que tú estás diciendo. Bueno, tú no, claro, porque esas son revelaciones, pero lo que voy es esto, Eso pero no es eso, una revelación. mira, esto no lo escribimos en libros ni lo sacamos como nueva religión y nueva secta. Yo más te respondí el por qué Ahora, yo no creo por ese número en sí que está escrito todo, lo creo por la revelación del Espíritu que a mí me confirma él como a todos los hermanos en todo el mundo de diferentes denominaciones que sí tienen a Cristo, que son Pero no puede 66. ser eso. Esto que dices no puede ser cierto, Para porque el ti, Espíritu de Dios no puede llevar a la confusión. El Espíritu de Dios no es un espíritu de confusión. es que Entonces, nos... lo que acabas de decir, que el Espíritu le Ajá, revela a sí. muchos de sus siervos de todas las denominaciones, eso no es cierto, porque se contradicen los unos a los otros. Por lo tanto, no podemos decir que es obra del Espíritu Santo, porque se están contradiciendo los unos a los otros. Como pasaba en el primer siglo, José. Mira, tú vas a ver contradicciones, por eso los apóstoles quedaron en sus cartas muchas correcciones que estaban haciendo en la iglesia, de muchos errores que se... Sí, pero hay una gran diferencia, Ajá. que en el Nuevo Testamento tenemos una sola iglesia con una sola doctrina, que había quienes se desviaban o caían en error, sí, pero era corregido por la iglesia. No No, no había por la... muchas denominaciones que uno pudiera escoger para ver a cuál se iba. No era corregido por la iglesia, era corregido por el Espíritu Santo y según el líder de cada iglesia. Y No, es, tú lo mira, por ejemplo, el no apóstol, porque la escritura dice que es un Señor, es una un fe, un bautismo bautismo, sí, y una fe. O sea, no hay muchas fees, no hay muchos credos. así es. Es un solo credo. Ujú. Entonces, lo que tú dices, que no era corregido por la iglesia, sino dependiendo del líder, eso es precisamente lo contrario. De hecho, lo que tú acabas de decir es la definición perfecta de lo que Mira, significa precisamente caer en las divisiones. Que tengas un líder que te dé una definición y te vas con otro líder y te da otra sí. definición de la misma doctrina, pero contradictoria. Sí te entiendo y te he oído esos argumentos con otras personas. Mira, Deja pregunto, porque ya ves que el tiempo, pues sí, no tenemos tiempo ilimitado. ¿De qué denominación me dijiste que eres? soy evangélico no denominacional. Bueno, eso sería como, en sí mismo es una denominación, ¿no? Ser no denominacional es como si fuera una nueva Es denominación, ¿no? como en la Biblia, un cristiano, ¿eh? Que cree No, en la Biblia no existía el movimiento de cristianos no denominacionales. Nació en Estados Unidos en el siglo XX. no, en Antioquía nació. Se empezaron a llamar a cristianos en Antioquía. No, estás confundido, Jesús. Cualquier historiador, cualquier Ajá. sociólogo de la religión te puede decir que este movimiento de las no denominaciones comenzó en el siglo XX en los Estados Unidos. No, bueno, lo que te trato de decir de que somos no denominacionales es porque entendemos el bautista, el metodista, el luterano, el anglicano, entendemos las diferencias que hay en el sentido de que sabemos que los que tienen el Espíritu sí son de Cristo, aunque hay unas diferencias. Y en la Biblia sucedía lo mismo en el primer siglo, pero bueno, lo van a interpretar diferente. Mira, si hacemos un test rápido tú y yo, José, de lo que yo creo conforme lo que está escrito, que dices que no es suficiente, con lo que tú crees, Pero pero no lo hasta... digo, solo que no lo digo yo, lo dice la Biblia. La misma Biblia dice Sí, que es lo oral y lo escrito. está bien. Si tú te basas en lo oral y lo escrito, yo me baso nada más en lo escrito, ¿quién crees que esté más en riesgo? Cuando Dios dijo que nada más los judíos iban a imponer dogmas de fe, cuando nada más los judíos iban a imponer su palabra. Sí, yo te puedo Sí, dar una respuesta. entonces, tú ya no El que le haces... está, el que está en riesgo es Ajá, el que solamente se basa, el que solamente se basa en la interpretación de lo escrito es el que está en riesgo, porque ajá, cae en la interpretación privada. Pero el que se basa en en la escritura iluminada por la tradición apostólica es el ajá. que puede tener el entendimiento correcto. Mira, para muestra un botón. En el mundo protestante tienes diferentes grupos que dicen que se basan supuestamente solo en lo escrito, pero una misma doctrina que sí la encuentras en la Biblia, hablemos del bautismo, una misma doctrina como el bautismo, que sí la encuentras en la Biblia, diferentes grupos protestantes, la misma doctrina la ven diferente, la enseñan diferente, la entienden diferente.
¿Por qué? Porque no tienen la iluminación de la tradición apostólica. La tradición apostólica te ilumina y te da el sentido de cómo entender aquella doctrina que la encuentras en la Biblia, que sin embargo en el mundo protestante la entienden diferente. Una misma doctrina que es bíblica, la interpretan de manera distinta. ¿Por qué? Porque no tienen la tradición de los apóstoles. Mira, por ejemplo, la tradición de los apóstoles, solamente Cristo, debemos de creer en Él. Sí, amén. Solamente es una sola fe, como dices tú. Solamente es lo escrito, la escritura, o sea, lo que creemos, las solas, ¿no? Pero déjate comento algo. Si a mí los apóstoles, al yo leer lo que sí eran apóstoles de Cristo, las 13 cartas, 14 de Pablo, las de Juan, las de Pedro, sí, y lo que Cristo en los evangelios nos dejó a través de Marcos, Mateo, Lucas, si yo leo nada más eso, y de ahí me dice ya Pablo en la Corintios, que nada más el Espíritu nos puede colocar la verdad, que no nos va a llevar a la mentira y esto y lo otro. Ahora, si él me advierte y Pablo me advierte y me dice, como en 2 Tesalonicenses 2, 13 al 15, que nada más por carta de ellos o palabra de ellos, que no lleguemos a pensar más, ¿verdad? Como ahorita lo dijiste en Corintio. Entonces, como dice Juan, que nada más los que escuchamos a los apóstoles. Entonces, Dios, sabiendo que nos va a juzgar con su palabra, Él se iba a asegurar con su poder. Si Él vino y se hizo carne y muere en una cruz por nosotros, ¿cómo nos iba a dejar a la interpretación de los humanos? A ver cuál sí, cuál no, cuál dejamos fuera, cuál dentro, y para que al final de cuentas estuviéramos engañados o estuviéramos perdidos todos. Esto que usted está diciendo es el ejemplo perfecto. ¿Cómo Él nos iba a dejar abandonados a merced de nuestra propia interpretación? Lo que Él hizo fue dejarnos una iglesia. Nos dejó una iglesia donde dice San Pablo en Efesios capítulo 4, verso 11, dice que Jesucristo mismo a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, pastores, evangelistas, pastores y maestros, a fin de que seamos edificados hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de la madurez. Y también dice para que lleguemos a la unidad de la fe y ya no seamos arrastrados por todo viento de doctrinas que los falsos maestros, utilizando artimañas, llevan al error a las almas. Entonces, lo que usted dice es cierto. ¿Cómo crees que Dios nos va a dejar solos para que cada quien interprete y terminemos todos confundidos y todos divididos como en el protestantismo? Y es precisamente lo que decimos los católicos. ¿Cómo crees que Dios nos iba a dejar a merced de la interpretación de cada maestro? No, Dios nos dejó una iglesia y a esa iglesia le prometió que el Espíritu Santo la iba a guiar. Y esta iglesia, si uno revisa la historia, ha defendido la doctrina, la sana doctrina, la ha defendido. Por ejemplo, ¿usted cree en la Santísima Trinidad? Claro que sí. Ok. Bueno, la Santísima Trinidad, esa doctrina, fue preservada, defendida por la Iglesia Católica en los primeros siglos y en los concilios. Por la Iglesia de Cristo, sí. Pero es la Iglesia Católica, no es la... O sea, el inicio de la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, sí. Sí, pero todavía sigue siendo la Iglesia de Cristo. La Iglesia Católica no solamente era para los primeros siglos. No. La Iglesia Católica... A ver, vamos a hacer un ejercicio, mire. Sí. ¿Usted cree que al principio, en los primeros siglos, la Iglesia Católica sí era la Iglesia verdadera? O sea, todos los padres de la Iglesia, claro que eran de Cristo. Pero la Iglesia Católica, la que defendió la Trinidad... Lo que la Católica ahorita promulga, o sea, lo que la Católica enseña, defiende, no es la primera iglesia. Olvidémonos de ahorita del año 2025. Ajá. Imaginémonos que estamos en el año 100, 200, 300. Sí, es la iglesia de Cristo. Ok, pero ¿qué le hace pensar que Cristo iba a dejarnos una iglesia que defendiera la verdad solo por 300 años? No. De hecho, los apóstoles escribieron que pueden los líderes escuchar espíritus engañadores y van a apostatar de la fe, van a prohibir casarse, prohibir alimentos. Sí, o sea, hay muchos versos. Eso se llaman falsos maestros. Sí, ahora, eso no significa que la promesa de que el Espíritu Santo iba a asistir a la iglesia no se iba a cumplir. O sea, en otras palabras, no hay que confundir peras con manzanas. Porque mire, con esto cierro la idea y le doy la oportunidad. Sí. Una cosa es la iglesia que Cristo fundó, que es su cuerpo, y a esta iglesia le prometió que el Espíritu Santo la iba a guiar a toda verdad. Y otra cosa son los falsos maestros, que muchos salen precisamente de entre la iglesia, salieron de nosotros porque no eran de nosotros,
Entonces, yo veo que cuando yo le hablo de la iglesia que defendió la verdad en los primeros 3 siglos, usted de repente se brinca a los falsos maestros, cuando es raro, porque la iglesia católica precisamente defendió la verdad en contra de los falsos maestros que apostataron. ¿Cómo ve? Los errores del primer siglo, José, ¿quién los estaba corrigiendo en la iglesia? El Espíritu Santo. Sí, pero no aventando documentos del cielo. No. El Espíritu Santo lo hacía, pero utilizando a los sucesores de los apóstoles cuando se reunían en concilio. Son las cartas, es la carta del Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, le manda 7 cargas a 7 iglesias de Asia Menor, bien cerquita, 20 kilómetros una, la otra 40 kilómetros. Pero ¿por qué? Para que nos demos cuenta que no había una sola iglesia con un solo dogma. Usted está confundiendo lo que se llama iglesias locales, comunidades locales, con la iglesia. Una cosa son las comunidades locales y otra cosa es la iglesia como esposa de Cristo. No, a ver, le pregunto solo para que vea mi punto. Estoy seguro que, esto lo va a entender usted. ¿Cuántas esposas tiene Cristo? Mira, tiene nada más en el Antiguo Testamento una. No, sí, yo sé. Bueno, era la esposa de Jehová. En el Nuevo Testamento. Nada más su ¿Cuántas iglesia. esposas tiene Cristo? Los que estamos esperando a Cristo para irnos. Sí, yo entiendo, pero ¿cuántas? Una. Okay. Una universal. Entonces, deje cerrar la idea, pues. Usted ya sabe para dónde voy y no quiere que vaya yo para allá. No, está bien. Ok, usted por su propia confesión públicamente aquí en YouTube acaba de confesar que Cristo tiene una sola esposa. Universal. Entonces, usted bien sabe que cuando yo le hablo de una iglesia, no me refiero a comunidades locales. Usted sabe que me estoy refiriendo a la iglesia en general como la esposa de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Entonces, esta iglesia, si es cierto lo que usted dice, es asistida por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no avienta pergaminos, rollos desde el cielo. El Espíritu Santo asiste a los apóstoles primero y después a los sucesores de los apóstoles para la hora de transmitir la verdad y pasársela a todos, y a la hora de defender la verdad contra los falsos maestros o contra los que honestamente se confundieron. La iglesia corrige esto de manera formal. Y esto sucede en la historia, en el espacio y en el tiempo. Particularmente sucede en los concilios. Por ejemplo, si yo le preguntara a usted, ¿en qué momento histórico se defendió a capa y espada de manera oficial la divinidad de Jesucristo? Usted tendría que decir, pues, en Nicea. Nicea. O si yo le pregunto, ¿en qué momento a capa y espada se proclamó las dos naturalezas de Jesucristo con sus dos voluntades? Usted tendría que decir, bueno, se cerró todo en Éfeso, en el 431 fue cuando se confirmó. Bueno, ahora dime, ¿cuándo se autorizó el culto a las imágenes? Que fue en el siglo X, por ahí. Vinieron hasta reyes. Habría que distinguir, porque el que no distingue, confunde. Entonces, usted está confundiendo cuando se puso fin a una controversia que nació en el Oriente por la influencia del Islam con la práctica y la costumbre de utilizar imágenes para venerar a Cristo, a la Virgen, a los mártires, a los santos. Ya estaba en uso esta práctica, pero usted tiene razón. Fue en siglos después, con la influencia, con el surgimiento del Islam, que hubo problemas a nivel político, a nivel social, y un emperador juzgó que lo mejor era, para tener paz entre cristianos y musulmanes, que no se permitiese la utilización de imágenes para la veneración. Y él lo prohibió. Pero la práctica, la creencia, la costumbre ya estaba bien establecida. Si alguien dice, no es cierto, entonces la pregunta del $1,000,000 sería la siguiente. Si no es cierto que ya estaba una práctica, una costumbre establecida, pregunto yo, entonces, ¿por qué se hizo tan grandísima controversia por algo que no existía? Ahora, está bien, no terminaríamos con ese tema, pero por ejemplo, si vemos los escritos de los apóstoles, eso que no pensemos más allá de lo que está escrito, y me dice el apóstol Pablo, que por ejemplo, nuestro mismo Señor Jesucristo en Juan 4, que le dice a la samaritana que Él vino obviamente a abrir el cielo, obviamente a romper ese velo que sabemos que se rompió para que tengamos ya acceso al Padre.
Dice, lo que yo vengo a buscar es adoradores para el Padre en espíritu y en verdad. Ya no es aquí en estas montañas de Jacob, aquí en el pozo, ni es en Jerusalén. Ya nosotros ahora somos el templo del Señor. Entonces, en cualquier parte podemos adorarlo. Amén. Cuando le dice también a los discípulos, cuando se pelean que quién va a ser el mayor entre ellos, y les dice, acuérdense que entre las naciones hay reyes, se enseñorean de las naciones, los súbditos obviamente les obedecen y los traen para allá y para acá. Entre ustedes no va a existir esto. Y eso no nomás es un acto de humildad, la enseñanza de que el mayor sirva a los demás, sino es un acto, no van a ser como los reyes, no va a haber un líder principal. Y en la práctica de la iglesia apostólica escrita... Realmente no, ¿Mande? Realmente no es así como usted acaba Lo interpreto. De decir. Sí, le voy a decir por qué. Lo que Jesús está enseñando es que en el reino que Él está estableciendo, que es la iglesia, de acuerdo a Mateo capítulo 16, de acuerdo a todo el evangelio de Mateo que se está proclamando el reino, se está proclamando la venida del reino. ¿Cuál reino? El reino restaurado, el reino davídico. Porque recordemos que Dios le prometió a David que uno de sus hijos, uno de sus descendientes iba a sentar para siempre en su trono. Alguien de la casa de David se iba a sentar para siempre en el trono. Este reino davídico prometido por Dios se cumple en Jesús de Nazaret, el hijo de David. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Cristo viene proclamando las buenas nuevas del reino, Cristo está proclamando que aquella promesa, aquellas misericordias firmes hechas a David, se estaban cumpliendo en él, que es el hijo de David. Ahora, en Mateo 16, Cristo usa de manera intercambiable iglesia con reino de los cielos. Pues dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego después dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, este reino de Cristo, aquí en este tiempo, en este espacio en el que vivimos, es la iglesia. Y Cristo enseña que el gobierno en la iglesia tiene que ser un gobierno de siervos, que los que están en una posición de poder están allí para servir. No tienen que verlo como un puesto, no sé, como de algún funcionario del gobierno que solamente quiere una posición para enriquecerse, para ser alabado, para estar por encima de los demás, enseñoreándose de los demás. Cristo dice, entre ustedes no será así. Mire, si nosotros decimos, no, no es cierto, no tiene que haber estructura, no tiene que haber liderazgo, no tiene que haber una jerarquía, entonces las palabras de Jesús no tienen sentido, porque Jesús enseña que los que están en autoridad deben servir al pueblo. Pero si nadie está en autoridad y todos somos igualitos y no hay jerarquía, entonces, ¿qué sentido tienen las palabras de Jesús que los que están en autoridad deben ser siervos? No tendrían sentido. No, Él estableció la autoridad y en cada una de las iglesias tiene autoridad. Es que usted de repente como que dijo que todo era espiritual, ¿no? No, hay maestros, obviamente todas esas funciones y esos dones que Dios da a la iglesia, esa de Efesios 4, o sea, Efesios 6 también, o sea, a lo que voy es, hay pastores, maestros, evangelistas, profetas, y de hecho tengo la fortuna desde que nací en Cristo que he visto todos estos ministerios funcionar en el espíritu. Sí, pero esos ministerios no están fuera de la iglesia. Bueno, están en la iglesia. Ahora, yo entiendo que ustedes para iglesia es una institución establecida desde el primer siglo y es algo institucional, jerárquico. Bueno, serían las dos cosas, ¿eh? No es lo uno, no es lo uno ahora, o lo otro. Esa institución. Seamos honestos. En la práctica, es que yo estoy siendo honesto. Bueno, no, sí, en lo que tú lees. Cierro la idea, solo cerrar la idea. Sí. Por ejemplo, usted ahorita, ¿qué parte de mi ser está viendo? ¿Mi espíritu o mi cuerpo? Tu cuerpo. Mi cuerpo, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿yo teniendo cuerpo puedo ser espiritual o no puedo ser espiritual? Puedes manifestarse espiritualmente, sí. Ok. ¿La iglesia tiene cuerpo? ¿Sí o no? Claro, todos los miembros. Ok. Entonces, la iglesia teniendo cuerpo, teniendo estructura, teniendo una forma, aún así puede ser espiritual. Entonces, no es lo uno o lo otro. No es que si tienes una iglesia con orden, con jerarquía, con reglas, con líderes, no significa que ya no crees en la iglesia espiritual. Nosotros creemos que a semejanza del ser humano, que tenemos cuerpo y tenemos espíritu, la iglesia tiene una parte visible y tiene una parte mística, una parte espiritual. Sí. Tiene algo que la une a Cristo.
pero no se sigue que ya no haya estructura, líderes, jerarquía, disciplina, ritos. Todo esto es parte de lo que significa ser la iglesia de Cristo. Cristo se encarnó. Cristo no bajó como un ángel o como un espíritu flotando en el aire. No, sí encarnó, sí. Pero cuando mencionas algo que no hablemos más de lo que está escrito, que nos basemos nada más. Ya, obviamente ellos predicaron oralmente, transmitieron oralmente, pero dejaron cartas. Tanto así que las juntó Dios a través de los primeros padres. A través de la iglesia. A través Dios usó la iglesia. Sí, claro, la iglesia, nosotros, tú dices, es que nosotros venimos del primer siglo. No, tú te metiste en la iglesia este año, esta generación. Sí, pero cuando yo digo que la iglesia viene del primer siglo, no me refiero a José Plasencia. Tú te refieres a la institución empezó me refiero a lo que de la verdad. Me refiero a lo que Cristo instituyó. Mira, usted como que veo que no le gusta la palabra institución, pero si la Biblia habla de institución. Porque sé todo el daño que se ha hecho. Mira, por ejemplo. Sí, entiendo, Jesús, con perdón, pero le tengo que explicar esto. Sí. Mire, el daño que se ha hecho lo han hecho nuestros pecados, mis pecados y los pecados de usted. Sí. Ok, pero no se sigue que porque nosotros somos pecadores y damos mal testimonio, no se sigue que ya el solo hecho de tener una institución ya sea mala. Cristo instituyó la iglesia, Cristo fundó la iglesia, Cristo instituyó, en algunas traducciones dice constituyó, en otras dice instituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sí. Entonces, claramente tenemos una iglesia que tiene la dimensión espiritual y tiene la dimensión visible, con una estructura, con un liderazgo. Esa iglesia vive en la historia. Cuando uno va a la historia, se va a dar cuenta que esta iglesia es la iglesia católica. Los grupos como pentecostales, no denominacionales, vienen del siglo XX de los Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien. Mira, lo que pasa es que cuando yo me humillo ante Él, le pido perdón por mis pecados y lo confieso como mi Señor y mi Salvador. Obviamente se predicó el evangelio en ese lugar. Hacen un llamado, ¿quién quiere entregar su vida a Cristo? Bueno, ahí yo le pondré un asterisco. Haz cuenta que está el apóstol Pablo predicando. Yo me arrepiento delante de Dios, no del hombre, de Dios. Dios ve mi corazón, entonces nos arrepentimos ese día como 50 y nada más 10 dimos fruto de que nos empezamos a congregar, a alabarlo, nos dio hambre por su palabra, su presencia y empezó a transformar nuestro carácter mentiroso, peleonero a otro carácter. Pero esa relación con Dios y ese cambio lo experimenté cuando nací de nuevo, ese amor por Él, esa pasión por Él, eso escribirle cantos a Él, que te digo, en todas las denominaciones hay hijos, pero aparte de eso está escrito que así va a suceder sin yo conocerlo. Bueno, pero no así como usted lo platica. Mire, le voy a decir dos cosas. Número uno, cuando usted dice que se predica el evangelio, yo le dije que le pongo un asterisco. Le voy a decir por qué. Si usted me dice, se va a hablar de Jesús y se va a leer la Biblia de Jesús y se va a decir que se arrepientan y que crean en Jesús, eso es bueno. En ese sentido, se puede conceder que se esté hablando del evangelio. Pero la razón por la que yo le digo, y este es mi segundo punto, que yo le pongo un asterisco a lo que usted decía, es porque el evangelio no es cualquier cosa que uno predique dependiendo de la denominación. Por ejemplo, el pentecostal te va a decir que el evangelio es que el bautismo no se lo pueden administrar a los bebés o a los infantes, mientras que el presbiteriano te va a decir que parte del evangelio es que traigas a tus bebés y traigas a tus infantes. Por eso le pongo asterisco, porque se escucha bonito cuando decimos, vienen y predican el evangelio. Sí, hablan de Jesús y eso es bueno. Le dicen a las personas, arrepentíos y no pereceréis, eso es bueno. Pero lo que muchas veces no decimos es que ellos van a enseñarte una doctrina particular que es característica de una determinada denominación. Ahora, quiero decirle algo, y esto sí se lo voy a conceder. Usted dice, es que ahí me hablaron de Jesús. Ahí me dijeron que me arrepintiera. Ahí me dijeron que si no me arrepentía, le iba a dar cuentas a Dios y que iba a perecer por no arrepentirme. Eso es algo bueno, eso es algo que todos los creyentes deberíamos estar proclamando, pero le quiero contar algo. ¿Usted se acuerda de aquel famosísimo predicador en la Biblia,
en el libro de los Hechos, Apolos, ¿se acuerda de Apolos? Sí, que Ok. le faltaba doctrina todavía. Le faltaba, es decir, le faltaba doctrina y le faltaba conocer lo que Cristo instituyó. Ajá. Porque era fervoroso, era un predicador, conocedor de las escrituras, era fervoroso, era elocuente, era tremendo, era un tremendo predicador. Sin embargo, le faltaba comprender Instrucción. el resto de lo que Cristo había instituido. Se encontró con Priscila y Aquila y dice que después de que terminó de predicar, lo jalaron, lo llevaron, lo invitaron a su casa, qué sé yo, y le dijeron, dice que le explicaron más exactamente el camino del Señor, porque él solamente conocía hasta Juan el Bautista. Y este hombre fue humilde y se dejó enseñar por una pareja, por un matrimonio, por Priscila y Aquila, y él recibió el resto de la doctrina que le faltaba. Entonces, uno pudiera preguntar, ¿acaso José estás diciendo que Apolo no era sincero? ¿Acaso estás diciendo que Apolo no tenía una vida interior genuina? ¿Estás diciendo que todo era falso lo de Apolo? Y yo respondo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que así como Apolo, hay muchos protestantes sinceros que sí han tenido un toque de la gracia divina por la palabra escrita que han leído, que les han predicado. Sin embargo, ellos tienen la necesidad, a semejanza de Apolo, de escuchar el resto de lo que Cristo instituyó. Ahora déjate digo por qué no lo escuchamos. Primero, porque ya escuchamos al Espíritu Santo. Eso es verdad, plenamente. Segundo, porque obviamente el mismo Espíritu Santo nos enseña, el mismo apóstol Juan dice que hay un espíritu de error. Por eso en Corintios también dice Pablo que hay un falso Jesús, que hay un falso Espíritu Santo, que hay un evangelio falso, que no se... Por eso existe la iglesia, ¿eh? Dicho sea de paso, bueno, por eso existe la iglesia. Por eso es baluarte de la verdad la iglesia. Pero, sí, yo sé, pero imagínese sin iglesia. Pero no una institución mundial. ¿Cómo no? La iglesia es mundial. En cada esquina Dios levanta iglesia, si Él quiere. No, es una sola iglesia. ¿Cuántas esposas tiene? Ella forma parte del cuerpo universal, esa iglesia. Por eso, pero es una sola iglesia. Sí, por eso lo que tenemos en común ahorita que pones ejemplo, que los pentecostales o a diferencia de los presbiterianos, lo que no tenemos ninguna duda es lo que está escrito. ¿En qué sentido? Sí, yo sé. Es que es solo Cristo, es que solo fe, Jesús. Es que solo adoramos al Padre y solo obedecemos al Espíritu y solo nos enseña la verdad la Jesús. palabra. Todos creemos eso. Sí, pero las diferencias doctrinales ya lo mencioné. Ahí yo veo que estás confundido. Yo veo que estás confundido, Jesús. Ajá. Porque tú dices que tanto presbiterianos como pentecostales escuchan al Espíritu. Pero yo le voy a hacer una pregunta a usted, Jesús. Ajá. Ok. ¿A quién de los dos el Espíritu les está diciendo la verdad? Es que no ha terminado, ni siquiera he empezado con la pregunta. Ahí va la pregunta. Sí. El Espíritu le dice a los presbiterianos que es correcto y es sana doctrina y es el deber bautizar a bebés y a infantes. Pero el mismo Espíritu le está diciendo a los pentecostales que rechacen el bautismo de bebés y rechacen el bautismo de los infantes porque eso no es la sana doctrina. ¿A cuál de los dos grupos el Espíritu le está hablando? Mira, te voy a contestar con esto. Si tú, por eso te decía las 7 iglesias de ¿Pero cuál de los dos? ¿A los presbiterianos o a los pentecostales? El Espíritu Santo nos habla a través de su palabra, pero la acomoda el Espíritu en nosotros. Pero cuando tú entras a una doctrina, por ejemplo, sectas como los testigos de Jehová, como los mormones. Pero los presbiterianos no son secta. Ya entras adoctrinado. Cuando entras al catolicismo, tú tienes que creer lo que la iglesia instituyó. Sí, pero ya se salió el tema, don Jesús. No te dejan tener una relación con Dios. Don Jesús, mire, usted ya sabe que yo le hice una pregunta muy interesante. Sí. No, mire, yo estoy de acuerdo que los adventistas y los mormones y los testigos de Jehová, yo sé que están... Te adoctrinan como ellos están creyendo cosas bien raras, entiendo. Pero no le estoy hablando de esos grupos. Le estoy hablando de grupos que usted se acepta, como los presbiterianos. La pregunta es, ¿a cuál de los dos grupos el Espíritu les está acomodando? Porque usted dice así, que el Espíritu les acomoda la doctrina. ¿A cuál de los dos grupos, al presbiteriano o al pentecostal, el Espíritu le acomoda la doctrina sana? ¿Cuál es la versión correcta? Déjate comento esto. En los dos grupos hay hijos de Dios, en los dos grupos está el Espíritu Santo. Pero no, el Espíritu Santo, tú mismo lo dijiste, no va a venir y se va a poner, no, mira, aquí es A, Z y W. No,
Lo que nunca va a dejar fuera el Espíritu Santo son las doctrinas de la gracia, de la fe, de la salvación, de la verdad, que nos transforma al carácter de Cristo. A usted se le está olvidando algo bien importante. No, en una práctica, es que ustedes creen que el bautismo salva. Sí, claro, la Biblia lo cree, Jesús lo cree, Pedro lo cree. Bueno, esa es una interpretación de la católica. No, yo le puedo mostrar, me lo sé de memoria los versículos y yo se lo puedo demostrar. Jesús cree que el bautismo salva, San Pablo cree que el bautismo salva. No, todos los apóstoles decían que después de que les predicaban el evangelio y después de que creían, eran bautizados. En la Biblia no existe esto que usted acaba de decir. Dice Jesús, el que no crea no será salvo. Sí, pero entonces, se le olvidó sirve que se bautiza a alguien que no cree. Se le olvidó el versículo anterior. Usted lo sabe, don Jesús. Si no creen, de nada el versículo anterior lo voy a citar para que la gente... Mire, qué bonito es escuchar la Biblia. Usted no lo quiso citar. Dios sabrá por qué no lo quiso citar, pero yo sí se lo voy a citar. Jesús dijo esto: el que crea y fuere bautizado será salvo. Ajá. Y usted se lo brincó. Pero ¿qué es primero creer? Ustedes bautizan antes de creer. Sí, pero la pregunta es, ¿cuándo viene el salvo? ¿Cuándo viene el salvo? Dice, el que creyere... A ver, déjeme hablar para que no nos pisemos. Sí. El que creyere será salvo. No dice así. No, dice, el que creyere y fuere bautizado y después, entonces, y solo entonces, dice, será salvo. No pone el salvo entre el creer y el bautismo como usted lo pone. Yo le creo a la Biblia. Usted le creyó a este predicador, no denominacional. ¿Qué dice el Salmo 119, verso 160? No regresemos al Salmo. Quedémonos con Jesús. Dice que la suma de su palabra es la verdad. Claro, pero no tiene nada que ver con el bautismo. Simplemente está diciendo... Un solo texto no lo puedes agarrar. Tienes que agarrar todos los textos. No, pero si fue usted el que lo agarró y usted se brincó, precisa... Mire, qué casualidad. Qué casualidad. Que precisamente el texto que dice que el bautismo es necesario para la salvación, usted se lo brincó. No es necesario. Mira, por ejemplo... ¿Ve cómo usted... El apóstol Pablo... Usted en lugar de que interactúe con lo que le acabo de decir... Usted cambia el tema. Nosotros somos gentiles, ¿verdad? Sí. No somos judíos, somos gentiles. Pues algunos dicen que parezco un poco judío, pero que sepa no soy judío. Bueno, a lo mejor puedes traer sangre judía ahí de ancestros, pero nos identificamos como gentiles, ¿no? Sí, somos gentiles, sí. Ok. Cuando llega Pedro con Cornelio, que no entendían ellos, y cuando les predica el evangelio, lo que Cristo hizo en la cruz, lo que Cristo hizo por ellos, se derramó el Espíritu Santo en ellos y todos se quedaron atónitos de ver que el don del Espíritu Santo se les había concedido a los gentiles, hablando en lenguas y glorificando a Dios. Y les dice, hermanos, por favor, en el concilio también Pedro es algo que trata de lo de Pablo, que viene de los gentiles, de haberlos predicado y se convirtieron muchos. Y les dice, ¿a poco les vamos a negar el agua a ellos cuando ya recibieron al Espíritu Santo? Miren, se glorificó Dios con los gentiles. ¿A poco los bautizaron primero para salvarse? No. Sí, yo se lo puedo. Mire, usted tiene sus teorías, yo se lo muestro. No, está escrito con Cornelio. Lo que está escrito es lo que dice el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, después de que Pedro... Sí, pero no me pise para que la gente escuche. Ok. El libro de los Hechos dice que después de que Pedro les predicó el evangelio, dice que los judíos respondieron, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y Pedro les contestó, arrepiéntanse de sus pecados y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Usted lo explica de una manera, pero yo nada más le estoy citando un versículo. Usted da muchas explicaciones bien largas, sí. Yo le cito versículos. Ahora, ¿qué pasa en la práctica en el libro de Hechos? Porque vemos ejemplos. Había quienes en el momento que se están arrepintiendo están siendo bautizados. De hecho, la iglesia adventista celebra, creo que de esa manera. Sí, pero lo que voy es esto. Pero usted el arrepentimiento tiene que ser primero, porque el agua en sí misma nomás te vas a remojar. No, el arrepentimiento de hecho, no. Tiene que existir primero. Jesús. Para eso se predica. Por eso Pablo dice, Cristo no me mandó a bautizar, me mandó a predicar para que se arrepientan. Ok, Jesús, una pregunta. Tú dices que el agua solamente te moja. Eso es lo que usted dice. Y no te arrepientes, y si no recibes a Cristo... Pues, pero usted dice que el agua solamente te moja. Resulta que la Biblia dice en el libro de los Hechos que cuando Ananías le dijo a Pablo que él necesitaba ser bautizado,
Sí, Le dijo que era para que lavara sus pecados. Le dijo que era para que lavara sus pecados. así es. Entonces, yo no sé de dónde sacó usted la interpretación que el agua solo te moja. Bueno, el apóstol Pedro, que ustedes valoran mucho como primer papa en su carta, por eso te decía que la suma de todos los textos del bautismo te lleva a la verdad plena. Por eso en Salmo, Bueno, eso dice usted, pero la Biblia dice otra cosa distinta. no, Salmo 119, 160 dice No, que la Biblia dice, la sí, pero suma de eso sus solamente textos significa que toda la palabra de Dios es verdad, en cada tema te pero no tienes que tiene nada hacer que una ver con el tema. exégesis. Yo le puedo No citar puedo la sacar un Biblia. verso y hacer una doctrina de más de un verso. Claro, eso sería un error, una herejía, pero no Okay. estamos hablando de eso. Entonces, Pedro, ¿qué Yo le puedo dice? decir cómo se llega a la plenitud, porque la Biblia lo dice. Carta a Sí. los Efesios dice que Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros Ujú, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto y para que lleguemos precisamente a la ujú. unidad de la fe. A la ¿Cómo fe, llegamos sí. a la plenitud? ¿Cómo llegamos a la doctrina sana? ¿Cómo podemos ser protegidos de los maestros que dice que utilizan las artimañas del error para arrastrar a las almas como viento con vientos de todas doctrinas? ¿Cómo? Con los maestros que Cristo instituyó no fuera de la iglesia, en la Pero, iglesia. pero esos maestros deben tener el Espíritu Santo y los que Claro, oyen deben de tener el Espíritu Santo. Si no hay claro, Espíritu Santo dentro de los claro, creyentes y ni eso dentro de los los... católicos lo creemos hasta el día de hoy. Y es quien coloca, por ejemplo, si yo racionalmente me convencen los escritos, la historia, lo que me dicen, que es lo que pasa en muchas sectas que no tienen al Espíritu y que predican con la misma Biblia, pero otras cosas raras, como lo mencionas ahorita, son adoctrinados, creen que esa es la verdad. Los musulmanes creen que esa es la verdad, porque también hay espíritus de error que mueven sensaciones, emociones y Sí, cosas. pero por eso Entonces, Cristo, si Cristo dice, van a venir falsos cristos, falsos predicadores en mi nombre, pero también si les dicen que Cristo se apareció acá en el desierto, no vayan. O sea, claro, yo voy hasta mi segunda venida, dice, hasta es que que no venga. Bueno, eso que usted entonces, dice, si eso que Cristo usted dice, dice, si yo siendo Dios, yo siendo el Salvador, les estoy dando mi palabra y les estoy diciendo, no crean a las apariciones. Y Pablo dice, se va a aparecer como ángel de luz, va a venir como Cristo. sí, A pero los mormones, a en Joseph ninguna Smith se le parte dice como apareció. usted, Jesús, en ninguna Ajá. parte dice no crean en las apariciones. Ahí dice él, dice, No, porque van a porque traer un evangelio diferente. sí, yo sé, pero Entonces no ahora todas las resulta, apariciones. Cristo Usted, dice, mire, permítame hablar sí, para no estarnos pisando. sí. Si yo le creo a usted lo que acaba de decir, usted prácticamente está refutando al mismo Pablo, porque Pablo, él vio apariciones. Ah, no, sí, pero lo que está escrito, que ellos vieron, está escrito para la revelación Sí, no, nuestra, yo la sé, fe. pero en Pero ninguna algo que parte, cambie esa fe misma, por ejemplo, sí, claro, o sea, yo no ¿qué se le estoy, no, reveló a Pablo en las apariciones de Jesús, Pablo? lo Que solo único que le Cristo estoy salva. diciendo, mire, es que sí, parece que ya se hizo un desorden Sí, bueno, porque ok, ok. cada que hablo, pues usted me encima y Sí. si usted cree Bueno, que la gente lo escucha, primero le voy usted. a platicar algo que no tiene nada que ver con teología. Lo que le voy a decir tiene que ver con tecnología, no con teología. ¿Está listo? Sí, muy bien. Ok. Si un micrófono, si un dispositivo, una entrada de audio se está utilizando y usted utiliza una segunda, adivine que la gente ni le escucha ni a usted ni a mí. Se bloquea el audio. Muy bien. Entonces, si usted cree que si me encima, si usted cree que la gente lo está escuchando, no, ni a usted ni a mí nos están escuchando, se vuelve muy pesado. No lo voy a hacer, está bien. Ok, entonces, usted dijo que ahí se dice que no creáis las apariciones. No, no todas las apariciones, hay apariciones falsas y hay apariciones genuinas, porque en la misma Biblia vemos que Pablo tuvo apariciones. En una ocasión se le apareció Cristo y Ujú, le dio ánimo, le dijo, no temas, porque así como me fuiste testigo en Jerusalén, me serás un testigo en Roma. ujú. Así como en Jerusalén, ciudad de la antigua alianza, diste testimonio, resulta que en Roma, que será la ciudad de la nueva alianza, me vas a dar testimonio. Y dicho y hecho, él llegó a Roma y comenzó a edificar la iglesia allá en Roma, no en los Estados Unidos, no en Los Ángeles, de donde vienen los pentecostales, no en los anglicanos de Inglaterra, los luteranos de Alemania,
No, es la iglesia que Cristo fundó en la historia. ¿Es institución? Sí, pero no significa que no sea espiritual. ¿Pero han pecado? Sí, claro que sí. O sea, todo el mundo peca. La pregunta no es si hemos pecado o no hemos pecado. La pregunta es, ¿dónde está la iglesia que Cristo fundó y que la podemos trazar a través de todos los siglos? ¿Es la pentecostal? No. ¿Es la luterana? No. ¿Es la presbiteriana? No. ¿Es la no denominacional? Menos, porque tiene bien poquito tiempo. ¿Cuál es la única iglesia que podemos ver a través de los siglos? ¿Es la iglesia católica o no? Como una institución que se ha mantenido los siglos y los siglos, sí, pero la doctrina la cambiaron. Por eso Deme un ejemplo de una doctrina que cambió la iglesia católica. por ejemplo, digo, pero dejemos a un lado el bautismo de bebés, ¿verdad? Porque todavía no se arrepienten. Pues sí, porque ahí ya quedó claro que el Espíritu no puede estar guiando a diferentes grupos a contradecirse. La enseñanza total del bautismo completa es de que sí es necesario, obvio, lo está pidiendo el Señor, pero es obviamente gente que entiende, escucha el Evangelio, se arrepiente para que haya un nuevo nacimiento en su espíritu, para que lo selle Dios con su espíritu. Entonces tiene sentido el bautismo y lo explica el apóstol Pablo y lo explica Pedro, que estamos sepultados en su muerte para salir a una nueva vida, que es un acto público y todo. Pero bueno, yo sé que ustedes no creen en eso. Ahora, sí, sí. pero otra doctrina. De hecho, somos nosotros los que creemos en eso. Son ustedes los que no creen. Porque dice claramente que por medio del bautismo en Romanos 6, le estoy citando Biblia, Romanos capítulo 6, versos del 1 al 4, dice que por el bautismo nos unimos a la muerte de Cristo y que por el bautismo somos sepultados y somos resucitados juntamente con Él. ¿Cómo? Por el bautismo. La resurrección es el acto del Espíritu Santo, que así como salimos del agua, el Espíritu Santo nos lleva a una nueva vida. Bueno, eso es lo que usted dice, pero yo nada más le cité un versículo. Sí, es lo que dice la Biblia. No, Ahora, eso que usted dijo no lo dice la Biblia. Lo que yo le dije, le leí, le cité de memoria Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 6, verso del 1 al 4. ¿Te acuerdas tú del verso donde se menciona que somos sepultados en agua? Es de Pedro, pero no como el que limpia la carne, sino es para una conciencia limpia. Sí, yo sé, es un acto de conciencia. Sí, yo sé cuál es, pero se le olvidó citar lo más importante. Se le olvidó, como que siempre se le olvida las partes donde dice que el bautismo salva. Se le olvidó citar la parte. Interpretamos diferente. No, es que no hay que interpretar, es que lo dice bien claramente, dice, el bautismo ahora nos salva, así lo dice. El bautismo ahora nos salva. Y es cierto lo que usted citó, no quitando las inmundicias de la carne, no te arranca la concupiscencia, sino con la aspiración para tener una conciencia limpia delante de Dios. Entonces es un acto con conciencia, con conocimiento, con responsabilidad, pero que estoy haciendo y a qué salgo. Pero si soy bebé, y dice claramente que el bautismo tengo yo de bebé. ¿Y qué pecado me tiene que limpiar de bebé el Señor? ¿Usted cree que el bautismo nos salva? El bautismo en sí mismo no. Pues Pedro dice que sí. ¿A quién le creo? Por si es una mala interpretación decir que sí. No, ¿usted está acusando a Pedro de enseñar una mentira? No, a la interpretación que le dan ustedes a esa parte. No, es que no es interpretación. Dice el bautismo nos salva. Sí, pero si te digo, tienes que ver toda la doctrina del bautismo para que veas. Pues ya le mostré todo. Mire, fíjese nada más. Hasta ahorita le he citado a Jesucristo, a Pablo y a Pedro. Y usted me da interpretaciones. Sí. Mire, yo le cité a Jesús. El que creyere y fuere bautizado, se salvará. Le cité también Hechos, capítulo 2, versos 38 y 39, que dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Le cité a San Pablo. Romanos capítulo 6, versos del 1 al 4, donde dice que por medio del bautismo somos nosotros muertos con Cristo, sepultados con Cristo, para andar en vida nueva, para andar en novedad de vida, para la vida de la resurrección, el nuevo nacimiento. ¿Cómo sucede? Por el bautismo. Y luego usted citó a Pedro, creo que es en su primera carta, en la primera carta de Pedro, dice, el bautismo ahora nos salva. Y si alguien dice, ¿por qué dice ahora, José? Porque lo estaba comparando con las aguas del diluvio, que así como las aguas del diluvio purificaron el mundo antiguo que Dios destruyó, de manera análoga, las aguas del bautismo nos salvan. Nacemos de nuevo,
tal como lo dice Jesucristo Bueno, en Juan capítulo 3, verso 5, cuando dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, porque el espíritu también entra en la ecuación, el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios, no puede nacer de nuevo. de hecho, mucha gente bautizada en muchas denominaciones evangélicas no dan fruto de Cristo nunca porque hicieron una oración de fe, porque dicen que recibieron a Cristo, porque confesaron sus pecados ante Él, porque supuestamente nacieron de nuevo y no fue cierto. No dan fruto porque no tienen el Espíritu adentro, Acuérdese, aunque se hayan bautizado. más o menos, lo que usted dice, más o menos le voy a decir por qué. El que den mal testimonio se comporten carnalmente no significa que no nacieron de nuevo. Porque recordemos que los corintios sí habían nacido de nuevo, pero eran unos niños en Cristo, eran unos inmaduros, eran carnales, andaban todavía coqueteando con las cosas del mundo, de la carne, y San Pablo los reprendió duramente, pero sí eran cristianos. O sea, no se sigue que porque alguien se va al mundo o le empieza a dar rienda suelta a la carne, no se sigue que la obra objetiva Sí. que Cristo hizo en sus vidas no haya sido real. No, lo que quiero comentar es que sí tiene razón, o sea, sabemos que cuando nacemos en Cristo somos bebés en Cristo, niños, adolescentes y vamos madurando si nos mantenemos fiel en el camino, o sea, en la relación con Él. Pero también sabemos que hay gente que es hipócrita, es mentirosa, no nació de nuevo y sí se bautizó y todo. O sea, existen las dos cosas. No nada más todos son niños y se bautizaron. Ajá. Entonces, hay gente que no recibió a Cristo. Por ejemplo, yo me bauticé de bebé, me bautizaron de bebé, yo bauticé a mi bebé, mis hijas, y conozco mucha familia bautizada, y nunca dejamos la maldad y la maldad reinando en nosotros, porque no teníamos conciencia de Dios en el ¿Quiere espíritu. que le diga algo nada más en la quiere que le mente. diga algo que lo va a sorprender? Esto que usted Ajá. acaba de decir, es una realidad, no solamente le tocó vivir a usted eso. Eso es algo que le sucede a miles y miles de católicos que reciben el bautismo y esa gracia queda en sus almas, pero desgraciadamente al no haber un seguimiento, al no haber una permanencia en la doctrina del Evangelio, sucede lo que usted acaba de describir. Usted dice, crecimos, nos bautizaron, pero luego crecimos y no anduvimos en las cosas de Dios. Crecimos como si no fuéramos nada, como si fuéramos paganos. Y eso es algo que sí sucede, lo vemos en la Biblia con los corintios, lo hemos visto en la historia, no crea que es nomás de Lutero para acá. Antes de Lutero había momentos en la historia donde las personas tenían el bautismo, pero después vivían como si no fuera nada. Siempre no ha habido un momento en la historia de la iglesia que no hayamos tenido este problema. Personas que reciben sacramentos, pero luego no continúan en el evangelio, no reciben la instrucción por la razón que uno quiera y terminan viviendo como si no fuera nada. Pero no se sigue que porque la iglesia siempre ha luchado con este problema, no se sigue que la iglesia ya no es la iglesia, que el bautismo no es el bautismo y que la doctrina de la iglesia ya no es la doctrina de Cristo. Son dos cosas distintas. Ahora, José, ¿no te llama la atención que Cristo decía que escudriñáramos la Escritura porque daban testimonio de él, le decía a todos los que les predicaba? Y nosotros nos preguntaremos, sabemos el ejemplo de Tesalónica, los de Berea y todo esto, pero y el apóstol Pedro en su segunda habla sobre los indoctos e inconstantes en la comunión con Dios, en la oración, como también congregarse y todo, como indoctos que no leen la Biblia continuamente. Y tú dirás, ¿cómo en el primer siglo si no tenían Biblia? Bueno, porque tenían sinagogas donde se reunían y estaban ahí los escritos del Antiguo Testamento y las cartas apostólicas que ya estaban circulando. Pero a lo que voy, siempre Dios nos ha exigido la Biblia para que nos conozcamos a Él a través de ella por el Espíritu. Y eso Dios ha encargado todos los siglos de tener hijos en todas las generaciones. Pero bueno, a lo que voy aquí es, por ejemplo, si Cristo viene y dice, yo vengo a buscar adoradores para el Padre en espíritu y en verdad nada más, y de Génesis, Apocalipsis nada más hay adoradores para el Padre. Los mismos ángeles en el cielo y los apóstoles allá en las visiones y revelaciones nada más. Cuando en Apocalipsis Juan se postra ante el ángel, párate, nada más al Padre, a Dios, a mí no te me postres a mí. Cornelio se le postra a Pedro, párate, nada más al Padre, a mí no. Cristo dice y nos enseña que nada más tengamos relación con el Padre.
Y luego nos dice los Eso evangelios, no, precisamente las cartas, que nada más seamos un espíritu con entiendo, pero Cristo, eso que usted dijo, que nos unió para la comunión nada más con su entiendo, Hijo sí, sí, Jesucristo. entiendo. Y nos Es dice que Colosenses que no necesitamos nada necesito yo más. acá intervenir. Ok, Esto que usted dijo no es bíblico. Eso que está diciendo que ¿qué ves? solamente con el Padre, no, no, no. La Escritura no enseña eso. Tal vez en su denominación no denominacional es lo que enseñan. ¿Dónde dice algo diferente? A ver, Sí, dice que el que se une al Señor, el que se... es un Pues espíritu claro, con Él. entonces, ¿cómo que no vamos a tener una unión solamente con el Padre? Entonces, solo clamamos a Padre si Sí, yo tenemos al sé, Espíritu, pero el Hijo, nomás al Padre la buscamos. pregunta del millón de dólares es la siguiente. ¿Cómo puedes unirte a Cristo y al mismo tiempo decir que no tienes una unión con Él o una adoración hacia Él? No, es que a Él lo adoramos, al Padre, al Pero Hijo, ¿no dijo usted que con el solamente debemos Espíritu. tener una comunión con el Padre y una adoración para el Padre? No, nosotros tenemos infinidad de cantos para Jesucristo y para Jehová de los Sí, pero ahorita ejércitos, acaba de decir infinidad, algo que dijo por que tanto, a solamente la para el divinidad. Padre. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que Cristo vino a hacer posible que nada más tuviéramos una relación, sus hijos, con Dios, nada No, más. Eso se bueno, trata el eso que Evangelio. usted dice, eso que usted dice no lo dice ni siquiera la Biblia. No, Sí, la por Biblia todas dice que partes. él fundó una iglesia. La Biblia dice que él puso a los primeros líderes que son los apóstoles. La Biblia dice Ajá. que él entregó las llaves del reino de los cielos a uno de los apóstoles. La Biblia dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, Ujú, pastores y maestros. La Biblia dice que ellos aplican disciplina a la iglesia. La Biblia dice que ellos ujú, convocaron concilios para corregir a los herejes. ujú. La Biblia dice que ellos Sí. tenían una manera de introducir a las personas a la iglesia, que es el sacramento del bautismo. La Biblia dice que ellos tenían una manera de expulsar a las personas de la iglesia, que es lo que Ujú, conocemos como la excomunión o excomulgar a una persona. ujú, Todo esto, ujú, Cristo lo instituyó ujú. y usted acaba de decir hace como un minuto que Cristo solamente vino a que nos reconciliemos así como algo espiritual. No, no, no. Todo lo que has dicho es verdad y está escrito y mucho más enseñanzas Sí, están claro, escritas claro. para obviamente nuestro crecimiento espiritual y hacer la voluntad de Dios. Pero estamos hablando de un tema. Lo único que consiguió Dios es que regresáramos y que pudiéramos que volviéramos a tener una relación con Dios que se había roto por el pecado. Y Cristo hizo posible para que sus hijos nos adoptaran en Cristo y pudiéramos tener una relación con Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Es que en Espíritu. esa parte, No con los ángeles, no con los sí, ángeles y no con nadie claro, más, solo con claro. Dios. De eso se trata el Pero Evangelio, a usted, regresar. ¿qué le hace pensar que los católicos creemos algo diferente? Pues tú lo puedes ver en YouTube, puedes meterte tantas Por ejemplo, devociones, tantas profesiones. pero Mira, le en puedo hacer todo el una pregunta, mundo, don Jesús. ¿Qué ajá, tiene que ver una procesión con tener una relación con el Padre o con Dios? mucho, porque están poniendo algo que Dios prohibió y Dios no que prohibió va a las evitar que ustedes procesiones. tengan. Dios evitó o sea, Sí, prohibió la claro, la idolatría la idolatría, prohíbe y la condena. Pero ¿qué tiene que ver una la ido- procesión con la idolatría? porque están paseando el patrono Eso del no es pueblo, el patrono idolatría. de la ciudad. Quién le dijo a usted que llevar en procesión una imagen de Jesús o de la Virgen o de un santo, quién le dijo que eso es idolatría? Bueno, pues, nos lo dice Éxodo 20, Eso no Deuteronomio lo dice 5, Éxodo. nos lo dice Deuteronomio 4. Sí, Eso no lo dice Éxodo. Éxodo es que 20, yo mira, le puedo decir lo que dice Éxodo 20, porque una cosa es bueno, lo que dice la Biblia y otra cosa es ajá, lo que dice usted como protestante. La Biblia dice en Éxodo 20 ujú, que no tendrás dioses extraños o ajenos delante ajeno de él, delante de mí. no te harás imágenes de Ujú. estos dioses y no te vas a postrar No ante dice estos eso, dioses para adorarlos. Eso es una no dice condenación eso. tajante de la idolatría, es un pecado gravísimo, tan grave que si alguien cae en ese pecado y no se arrepiente, va directo a la condenación eterna. Pero yo le pregunté que dónde Dios prohíbe una procesión, porque de una procesión a la idolatría no entiendo la conexión.
Es que la idolatría es lo que están procesando y la fe que tienen y la confianza en lo que están festejando. Nosotros no tenemos que poner el medio cuando en Cristo estamos Sí, pero completos, cuando a Dios hay un solamente problema. buscamos, no necesitamos, es más, ni a Gabriel ni a Miguel, que sí manda a Dios para que nos ayuden en las guerras espirituales, o sea, que nos quiten a veces demonios de encima y esto, aunque sí Dios envía ángeles a cuidarnos, está escrito, nuestra relación no es con ellos, Sí, es pero solo los con católicos Dios. no decimos lo contrario. No, te comento lo que dice la Tal Biblia y vez usted está hacemos. confundido. Yo Entonces, veo como que usted confunde lo que significa adorar a la Santísima Trinidad, como que usted confunde eso con tener una comunión con los santos vivos o con los santos que ya están en el cielo. Pero eso está en el mismísimo credo de los apóstoles. Eso está desde los primeros siglos. Siempre se ha enseñado que tenemos comunión no solamente con los cristianos que están vivos, tenemos comunión no. con todo el cuerpo de Cristo, estén vivos o ya hayan partido de esta vida. Esa es la diferencia, José, que nosotros escuchamos nada más a los No, apóstoles, porque el Espíritu de nos hecho la enseña eso. diferencia es, Los la apóstoles de diferencia Cristo. es que nosotros escuchamos la enseñanza de la iglesia que viene de los apóstoles. Mire, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que usted no tiene comunión con los santos que ya partieron, que ya no están en esta vida? No, no ¿No? tenemos comunión con Y ellos. aquí viene la pregunta. Entonces, ¿usted está diciendo que estos santos ya no pertenecen a la comunión del cuerpo de Cristo? Ellos están en el paraíso esperando No, yo el sé, tiempo del pero mi fin pregunta donde... es que si usted Ajá. no cree que estos santos que están ya en la gloria de Dios, ¿no cree que ellos todavía están en comunión con el cuerpo de Cristo? No, ellos están en una situación Pero es un sí o es un especial. no, para Nosotros entenderle bien. aquí, ¿Es un sí o es un no? no, Wow. no. Entonces, mire, usted está diciendo que los santos ya no están en comunión con el cuerpo de Cristo. Eso que está diciendo, con todo respeto se lo digo, eso es una herejía. Bueno, para la No, no, interpretación no. católica sí, Para para el los... credo de los primeros siglos. Usted dijo que O creía sea, que la iglesia católica de los primeros siglos, esa sí era buena. Pues esa iglesia católica de los primeros siglos, que usted dice que esa sí es buena, resulta que sí, enseñaba sí. ya que todos los creyentes tenían comunión en el cuerpo de Cristo y por eso hablamos de la comunión de los santos. Bueno, de ahí sacaron interpretaciones, pero te voy a decir algo, lo que está escrito por los apóstoles de Cristo es la única verdad de Dios que nos dejó para Solo lo conocerlo, escrito entenderlo y obedecerlo. y todo lo que, ¿Perdón? solo lo escrito y todo lo que hablaban los apóstoles de Cristo, eso no era verdad. O sea, los apóstoles de Cristo lo que dejaron, lo que Dios dijo, nada más estas cartas Sí, son yo de sé, pero herencia, mi quien pregunta no las... fue esa, porque eso sí lo creo. Mi Ujú. pregunta es, ¿qué pasa con todas las enseñanzas orales que dieron durante décadas los apóstoles de Cristo? Es que hablaron sobre lo mismo que está Usted está escrito, diciendo que es no una, más, que no menos. todo lo que no es, lo que no quedó. A ver si le estoy entendiendo. Usted está diciendo que los miles de sermones predicados por los apóstoles durante décadas, todo eso Ujú. quedó escrito. No, vamos a suponer, si yo agarro ahorita un texto bíblico para predicar en la congregación y yo le pongo crema y salsa de mi parte y nada tiene que ver con parte de la verdad, a lo mejor estoy enseñando mal, agregando cosas que no debiera, pues claro que eso, si yo escribiera una carta no va a ser, ¿cómo te diré? Yo No entiendo la lo va a que quiere dejar Dios decir en la y creo Biblia. que le puedo ayudar. Vamos a suponer que el apóstol en un momento de arranque, el apóstol Pedro andaba No, 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 molesto, sí, o pero el no estoy apóstol hablando cuando Pablo, andaba, no y estoy hablando de, no estoy hablando cuando andaba molesto. Entiendo lo que usted está tratando de decir. Usted está diciendo que lo oral no contradice a lo escrito. ajá, Y yo lo creo, exactamente, y tiene razón. también, Lo oral no también. contradice a lo escrito. Pero aquí viene, fíjese lo que le voy a decir, pienso que le puede ayudar. Mire, estoy de acuerdo con usted. Lo oral no contradice a lo escrito. Están en armonía perfecta. Pero aquí viene el Okay. punto. Sin embargo, es cierto que no contradice, lo oral no contradice a lo escrito, sino que existe una armonía perfecta. Pero el asunto está que lo oral ilumina y le da sentido a aquello que sí quedó escrito. Porque si alguien nada más lee lo escrito sin considerar lo que no quedó escrito, va a terminar interpretándolo de diferentes maneras. Una misma cosa, un mismo renglón, un mismo versículo de Pablo, lo puede interpretar de Sí, maneras distintas. Y lo, y bueno, lo que no quedó escrito te ilumina,
te dice cuál Ajá. era el sentido del apóstol cuando escribió la carta. Bueno, ahí es donde tenemos nosotros la fortuna, y lo creemos los millones de evangélicos. ¿En qué sentido? En que el mismo espíritu, él es quien lo acomoda. Por ejemplo, yo puedo estar si tengo al Esto que Espíritu dice, Santo y llega un falso esto que maestro, usted dice de que me llama la atención cuando usted dice que el espíritu lo acomoda, pero yo le pregunté que entonces, el bautismo, los pues sí, porque usted presbiterianos dice y que el ellos. espíritu lo acomoda. ¿Cuál de las dos Sí, interpretaciones sí. es acomodada por el espíritu? ¿La presbiteriana o la pentecostal? Es que a lo que voy es esto. Obviamente, uno de los dos tienen una enseñanza desde. Cuenta, yo nazco de nuevo en la presbiteriana. Apenas soy un bebé en Cristo, ni siquiera conozco los primeros rudimentos de la doctrina y me empiezan a decir que de bebé se puede bautizar. Y me dan sus argumentos bíblicos. Ok. Es como que traen una raíz. Pero si me predican la fe en Cristo, la fe en la sola escritura, la fe en solo la gloria de Dios, solo la comunión con el Sí, Padre y pero Cristo, algo diferente, entonces sí, vamos a yo tener sé, pero problemas. Y todo eso que usted si dijo, hablamos de escatología, diferentes doctrinas, que hay sí entiendo. diferencias, Yo sé que hay porque diferencias, por eso tenemos le pecados estoy dando un ejemplo de diferentes. una diferencia muy grande. A veces por Sí, vanidad y pero por no esto y es lo la otro se vanidad. cambian No, no, no. doctrinas. No, no tiene que ver nada con la vanidad. Y es algo establecido Entiendo, ahí. pero no tiene nada que ver con la vanidad. No tiene. Mira, No, no, no. Es te que voy a yo decir un quiero ejemplo. primero recordarle lo que le pregunté. Sí, Ajá. sí. Es Yo que quiero los recordarle lo dos que le dan pregunté. testimonio de tener. Yo le pregunté porque Sí. usted dice que el espíritu es el que acomoda la doctrina sana. Le pregunto yo y no me Ajá, contestó. ¿A ajá. cuál de los dos grupos el espíritu le está acomodando la doctrina sana? ¿Al grupo presbiteriano que dice que es sana doctrina bautizar bebés? ¿O al grupo pentecostal o no denominacional que dice que no es correcto, no es sana doctrina que bautices a los bebés? Mire, me Yo te contesté. sorprende A los a los dos. dos, A los pero si es dos una les contradicción, enseña, ¿cómo va a ser a los dos? bueno, a los dos les enseña las doctrinas esenciales de la O que salvación el y del bautismo crecimiento no es una espiritual. doctrina esencial de la Porque salvación. el bautismo no salva. Wow. Entonces A los dos saben que el usted bautismo está no salva. afirmando, fíjese, usted está, Ellos dos, el bautismo entiendo, no salva. pero usted está afirmando algo en contra de la Biblia. ¿Usted está afirmando algo en contra de la gran comisión de Ujú. Jesucristo? Porque usted dice que el Bueno, bautismo no es doctrina esencial porque no salva. ¿Cómo no va a ¿cómo? ser, cómo no va a ser el bautismo una doctrina esencial si el verbo de Dios encarnado en la gran comisión lo pone precisamente allí en esa gran comisión? El bautismo para nosotros es algo tan Pero dijo importante, es un que era, sacramento tan hermoso y pero dijo que era poderoso, doctrina no esencial. pero de eso no depende la La salvación. Biblia dice que sí. Bueno, es como ustedes No, lo Pedro interpreten. dijo, el bautismo ahora nos salva. San Pablo dijo que por medio del bautismo morimos en Cristo y nacemos de nuevo en Cristo. Jesucristo dijo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Usted tiene una interpretación. Todo lo que le acabo de decir no es interpretación, son versículos de la Pero palabra de Dios. Jesucristo lo dijo en el orden correcto. Es que comentaste agua y espíritu, no dijo del No espíritu y es un del orden agua. cronológico, es que el agua del bautismo, junto con el Espíritu Es Santo, que, que es el que hace la obra en la persona, es lo que Dios usa para que nazcamos en la gracia de Dios. ¿Sabes por qué muchos católicos que fuimos bautizados hace 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, 80, no dimos fruto nunca? Aunque éramos muy Hay causas religiosos. diversas, pero le Aunque puedo éramos, decir una de las bueno, razones. sí. ¿Sabes por qué en la primera comunión que yo tuve y todo, salíamos de la iglesia todos de blanco y jugábamos Mire, futbolito en la esquina a los 8, 9, si 10 quiere que años sea directo, y no había Espíritu no, Santo no, en no es por nosotros? eso. Si quiere que sea directo, yo puedo ser directo. Mire, le voy a responder de dos maneras. Usted pregunta que por qué tantos católicos no dieron fruto. La Uh-huh, respuesta más certera es que son por diversas causas. Una es por un uh-huh. abandono pastoral que existe fuerte en la Iglesia Católica. Hay una formación pésima que ya es generacional, viene de abuelos a nuestros padres y luego a esta generación en la que nos tocó vivir. Pero le voy a decir algo, para ser así más directo y más tajante y siendo más responsables. ¿Sabe por qué? Porque no tuvimos unos padres que hayan sido lo suficientemente responsables para enseñarnos la verdad y criarnos como debieron habernos criado
Y si sí sucedió, porque sí hay casos donde sí sucedió, muchos decidieron ser rebeldes. Yo conozco muchos que te dicen, mis padres fueron excelentes cristianos, nunca faltábamos a misa, me llevaron al catecismo, me enseñaban la fe, rezábamos juntos, y cuando llegué a la adolescencia, yo hice lo que quise hacer. Nunca pensé que me iba a descarriar tanto, me terminé descarriando mucho y terminé mal. Entonces, usted pregunta que por qué. Son diferentes causas. Una que sí nos ha afectado bastante es que existe un abandono pastoral, Bueno, pero la verdad, seamos sinceros. Usted dice que sus papás, no, ok, pues mire, tampoco lo digo para que usted condene a sus papás. Tal vez, no, ok, no, no, deje, no, no. termino y cierro. Tal vez sus propios padres, ellos también ya venían con una formación deficiente. Es posible, no hay que ser tampoco muy duro o rígido con ellos. Pero no aceptan la posibilidad de que no había Espíritu Santo ahí Es que no en las tienen por qué personas, ¿no? aceptarlo, eso es un invento de usted. Porque Dios cuando entró en mí cambió mi vida Ah, ya radicalmente, mi entiendo. pasión por Él, mi Pero, primer amor. señor don Jesús, esto que usted acaba de decir, eso que usted acaba de decir es distinto. Una cosa es que en el bautismo venga el Espíritu Santo a morar a tu vida. Y otra cosa es que en un momento determinado, andando en el pecado, escuches de lo que se supone que tendrías que haber sabido y era tu deber de permanecer fiel, de obedecer los mandamientos de Jesucristo, de andar en la luz, de andar en las cosas de Ujú. Dios. Y lo que le sucedió a usted es una conversión que usted tuvo, un toque de la gracia divina, pero usted lo está confundiendo con recibir el Espíritu Santo por medio del bautismo. Son cosas distintas. Ahora, un ejemplo, cuando Israel obedecía a Dios, estaban bendecidos por Dios, porque obedecían a Dios los reyes, los sacerdotes, todo el pueblo. Dios quitaba a sus enemigos, era muy próspera la nación, eran reconocidos. Los tiempos buenos que vemos del tiempo de Israel. Yo me pregunto, ¿por qué toda Latinoamérica, si más del 90% es cristiano, sobre todo tradicional, están destruidas las familias, las sociedades, la corrupción, la maldad, la pobreza, ¿dónde está Dios en medio de toda esa creencia religiosa? A ver, ¿cómo fue la pregunta? No entendí bien la pregunta. Si cuando Dios está en una familia, en una iglesia, en un pueblo, en una nación, como pasó con Estados Unidos al Ujú. principio, que obviamente que Dios hizo esa nación a través de muchas naciones para defender a Israel y para muchos propósitos evangelísticos, pero y se ve la prosperidad, el apoyo de Dios, el respaldo en esa nación en su tiempo, y se ve que prosperó el evangelio. Ahora, si todo Latinoamérica ya estaba evangelizado por la iglesia tradicional, y el 90% o más de la población eran de esa religión, ¿por qué tanta pobreza, maldad, destrucción Ok, familiar, tengo una muertes, respuesta. corrupción? ¿Dónde está Tengo una Dios? respuesta. Usted está confundiendo dos cosas. Número uno, ni siquiera en los tiempos, ni siquiera en los tiempos de los virreinatos, que eran reinos con mucha influencia cristiana, con mucha influencia católica, ni siquiera en ese tiempo todo era color de rosa, no era un paraíso. Y no se evangelizó al 100% todo súper perfecto. Eso para aclarar. Por otro lado, las características de degradación que usted acaba de señalar de sociedades degradándose no son del virreinato. Esas sociedades degradantes que usted acaba de mencionar vienen a partir de las revoluciones masónicas que sufrieron nuestras naciones. Vienen a partir, para ser más preciso, de la famosa revolución sensual de los hippies de los 60s, de los 70s, cuando comienza a decirse que está bien que se divorcien, que está bien que empiecen a dejar a la esposa y andar con otra y se desataron. Entonces yo veo que usted está confundiendo dos cosas distintas. Ni en el tiempo del virreinato todo era perfecto, aunque sí estaba mucho mejor en muchos sentidos, pero lo que usted dice no es fruto de la evangelización de los virreinatos. Lo que usted dice es fruto de las independencias que fueron lideradas la gran mayoría por líderes que odiaban a la iglesia. ¿Por qué cree que en México, yo soy mexicano, por qué cree que en México es uno de los países, la gente no lo sabe, que tiene un gobierno que tradicionalmente ha sido anticatólico férreo? México, más allá de que el grueso de la población tradicionalmente, culturalmente es católico, ha sido gobernado por mucho tiempo por líderes que en su gran mayoría
han sido anticatólicos, han sido adherentes de la secta secreta de los masones. Entonces, se fija que cuando uno se pone a pensar, dice, mira, es cierto. Ahora, no estoy diciendo que la Iglesia Católica es perfecta, porque yo confesé, le dije, hay un abandono que hemos estado experimentando. Entonces, la Iglesia Católica no es perfecta en su accionar, pero lo que usted dijo, que las familias se están destruyendo, que los divorcios, que la drogadicción, sí, eso viene como consecuencia, como usted dijo, el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios. ¿Y qué le pasaba al pueblo de Israel? Les iba mal, les iba como en feria. ¿Qué está pasando? Nos rebelamos, dijimos que queríamos ser libres, queríamos ser países laicos, queríamos ser países donde queríamos quitarnos la moralidad medieval y queríamos experimentar la libertad del espíritu. ¿Y cuál? Nos estamos autodestruyendo. Eso es lo que está pasando. Está bien, o sea, yo veo familiares, amigos, compañeros de trabajo, todo el mundo cree en Dios, obviamente es de la iglesia tradicional, todo el mundo, y yo veo, porque platico con ellos, les comparto el evangelio, les digo que se acerquen a Cristo y así, y les hablo pasajes bíblicos cuando es necesario, pero yo veo su necesidad de Dios. Sí. Claro, son católicos fríos. Le apuesto que si usted les pregunta, sí, ¿vas a la misa todos los domingos? No van. No van. Ahora, pero sí creen en eso, claro, y creen en la Virgen. Por tradición, porque así se los heredaron. Pero ellos van y tienen un niño, van y lo bautizan. Tienen un niño, van y lo bautizan. Entonces, ¿qué está pasando con la iglesia que no se cerciora de que sus ovejas tienen o no tienen a Cristo? ¿Lo están siguiendo? Le respondo. En muchos casos estamos fallando. En otros casos no se está fallando, sino que muchas veces somos rebeldes. En muchos casos, así como yo reconozco que en muchos casos se falla y hay un abandono pastoral, en otros casos hay quienes simple y sencillamente no quieren. Si usted me preguntara, José, ¿cómo sabes? Porque resulta que yo trabajé varios años en una catedral y a mí me tocó ver con mis propios ojos cómo había personas dóciles, sensibles a la enseñanza, se mantenían en la iglesia, les gustaba aprender, les gustaba estar en las cosas de Dios, y veo que sus familias están yendo en una buena dirección. Pero he visto a otros que les enseñan, les dan catequesis, los invitan a clases de la doctrina, de la Biblia, y les entra por acá y les sale por acá, y al último toman su decisión. Entonces, no hay que tampoco aventarle pues toda la culpa al clero o a los sacerdotes. Mire, es como si yo le dijera, ¿por qué el pueblo de Israel se rebelaba tanto? ¿Qué no se supone que eso era de Dios? ¿Por qué no se supone que Moisés y los sacerdotes levíticos, qué no se supone que eso era de Dios? ¿Por qué se rebelaban tanto? Pues mire, ahí tiene la respuesta. No, claro, por eso nos da la libertad Dios de decidir, ¿lo seguimos o no? Pero sí se fija que sí hay un ejemplo bíblico para que usted pueda tratar de procesar cómo es posible que si esto de la Iglesia Católica es de Dios, ¿cómo es posible que de repente haya tanta rebelión en muchos de sus miembros? Sí, pero yo te lo comenté algo más profundo porque yo lo viví, porque la verdad mucha de la gente que tú quisiste ayudar en la catedral, aunque les expliques o les des doctrina, si no han nacido de nuevo, por más que le des sacramento, si no ha nacido de nuevo, él no va a reaccionar. Eso que usted está diciendo lo entiendo. Y yo sé que cuando usted dice no ha nacido de nuevo, usted se está refiriendo a una conversión, en un momento donde rindas tu voluntad y digas, es cierto, he estado ofendiendo a Dios con mis pecados, he estado siendo inmoral, he estado siendo mal pensado, envidioso, chismoso, adúltero, me arrepiento, tiro la toalla, me rindo. Es cierto, eso es conversión. Yo veo que usted lo maneja como nacer de nuevo y entiendo por qué, porque en la teología del grupo de usted así lo manejan. Uh-huh. Pero cuando usted va a la teología de la Iglesia de las Edades, nacer de nuevo es cuando tú recibes el bautismo. Pero, aquí viene lo que usted dice. Cuando uno va creciendo, uno necesita constantemente estar en conversión. Y hay momentos en tu vida donde tienes momentos de conversión más fuertes. Y lo que usted dice que estas personas de la catedral quizás no escuchan es porque no han rendido esa voluntad a Dios. Eso usted tiene razón. Si usted me preguntara, a ver, José, ¿cuál es tu explicación? Esas personas que tú viste que les hablaban a ustedes y que no hacían caso, ¿por qué no hicieron caso, José? ¿Sabe cómo le respondo yo?
Yo le voy a decir, porque no quieren arrepentirse de su pecado, porque quieren seguir viviendo de la manera que están viviendo. Solo que yo le llamo a esto conversión y usted le llama nacer de nuevo. Ahora, tengo una pregunta personal que siempre quise hacerte, más que nunca Bueno, había si no es entrado. así tan personal, se la respondo. Si es muy personal, no se la respondo. Es que eras protestante, me enteré que eras protestante, o sea, te había 20 escuchado. años. 20 años. ¿En qué denominación? Bautista. Estuve en dos grupos, Wow. Bautistas del Sur, Ajá. y también Ajá. estuve en Bautistas de Corte Reformado. Ok. Y ellos son bien estrictos en la palabra, en el estudio de la palabra. Ahora, a lo que voy es esto. ¿Tuviste un nacimiento, cuando iniciaste ahí un nacimiento de nuevo, experimentaste Yo eso? tuve una conversión, pero no fue con los protestantes ni fue en la parroquia. Tuve una conversión en mi hogar muy, muy fuerte y sentí el apetito espiritual, el deseo de buscar las cosas de Dios, aún sin ir a ninguna parte, ni a una parroquia, ni a un templo protestante. Yo ya estaba desarrollando un deseo, un apetito espiritual por estar en oración, por leer la Biblia. Ni Biblia tenía, me tuvieron que regalar una Biblia. Y como al mes, un vecino, que era el que me hablaba de Jesús, él era Ujú. protestante. Él me hizo una pregunta. Número uno, vio que algo me estaba pasando, que yo estaba cambiando. ¿Y sabe cuál fue la pregunta que me dijo, que me hizo? Me dijo, José, ¿estás yendo a alguna iglesia? Dije, no, porque no tenía a alguien que me guiara, a que me dijera, oyes. Y él me dijo, te invito a mi iglesia. Y fui con él. Y fui y era un lugar pequeño, una comunidad pequeña, gente humilde, sencilla. No vi nada raro, o sea, al menos nada que me espantara, ¿no? Que yo quisiera salir corriendo. Y me quedé. Me quedé allí, me trataron bien, me amaron, me trataron de a lo mejor que pudieron de inculcar cosas buenas, el hábito por leer la Biblia, reuniones de oración, tienes que hablarle a tus amigos de Jesús, tienes que hablarle a tus compañeros del trabajo de Jesús, tienes que decirle a las personas que se arrepientan. Eso es bueno, pero después te vas dando cuenta que, a ver, ¿cómo está la cosa? Ellos son buenos, pero enseñan una cosa, y los otros de la otra denominación también son buenos, pero enseñan otras doctrinas, y yo quise saber cuál era la verdad. Bueno, al final, pues tuve que hacer mi tarea, investigar, leer la historia, los padres de la iglesia, qué pasó en la Reforma Protestante, de dónde salieron los grupos protestantes, y al último tomé una decisión. La decisión que tomé fue de volver a la iglesia católica, donde a mí me pasó algo semejante a usted. Me bautizaron, me llevaron al catecismo, hice mi primera comunión, después recibí la confirmación por parte de un obispo, pero mis papás no eran muy practicantes, que digamos, y llegando a la adolescencia, pues viví casi como si ya no fuera, como si no fuera nada. Eso fue lo que me pasó, eso fue lo que me pasó a mí, y eso le pasa a muchas personas. Fíjate que coincidencia que la mayoría que escucho de expastores, como Fernando Casanova en su tiempo, que ya vemos que anda otra vez con otras cosas, pero varios americanos que eran pastores y que si se fueron al católico, la mayoría dicen como tú, como Fernando Casanova, investigando y investigando, yéndose a la patrística, los primeros padres de la iglesia, la historia de la iglesia, y se van. Y lamentablemente, fíjate, y lo he vivido, hay personas que pasan años y años y años y no escuchan la voz de Dios en su espíritu, con su palabra y con su espíritu. Porque cuando escuchas la voz de Dios, difícilmente te vas a mover donde Dios te Pero esté yo sí haciendo. escuché la voz de Dios, y de hecho fue Él el que me mostró Ajá. que más allá de mi sinceridad y más allá de que leía la Biblia y amaba la Biblia y más allá de que me gustaba buscar a Dios en oración, Él me enseñó que Él dejó una iglesia que no es perfecta y que tiene manchas porque nosotros somos pecadores. Pero Él me enseñó que esta iglesia fue fundada por su Hijo amado, Jesucristo, y él me enseñó que esta iglesia no es un invento de Roma ni de Constantino. Esta iglesia verdaderamente viene de Cristo y de los apóstoles. Mira, José, tú conoces mucho de Biblia. El Señor Jesucristo siempre seleccionó a 3 apóstoles con él.
para misiones especiales, por llamarle así. A Jacobo, a Juan y a Pedro. Con la hija de Jairo se llevó a ellos tres. Ustedes tres, acompáñenme. Para la transfiguración, en el monte de la transfiguración, se llevó nomás a ellos tres. Se me escapa ahorita, pero hay varios pasajes a ellos tres. En Getsemaní, ya que lo va a entregar Judas, se van a orar esa noche después de la cena y le dice a los apóstoles, ustedes quédense aquí orando, y se lleva a ellos tres, lo puedes ver en los evangelios, y luego les dice, ustedes oren aquí, yo voy aquí adelante. Y ya sabemos la oración del Señor esa noche. Y luego resulta, Pablo, cuando regresa al concilio en Jerusalén para dar de lo que estaba haciendo Dios con él en el ministerio a los gentiles, le dice, los que eran columnas en la iglesia en Jerusalén, Pedro, Juan y Jacobo, los tres que traía a Cristo enseñándoles doctrina o en situaciones más especiales, los iba a dejar como líderes principales en Jerusalén. Dice, que eran columnas, no tuvieron nada nuevo que enseñarme, dice Pablo. Nada nuevo, porque lo que a ellos les reveló Cristo enseñó, a mí me lo reveló Cristo. Y se dieron cuenta que lo que el apostolado de Pedro tenía para los judíos, a mí me lo dio el Señor para los gentiles. Sí. O sea, trato de decirte que eso está escrito lo del Señor Jesús, de que no iba a haber un rey entre ellos, y vemos en siglos pasados cómo los cargaban en las sillas como reyes y les besaban las manos y los traían que ni Cornelio aceptó Pedro que le hicieran Jesús, eso, ni Pablo. Bueno, solo para aclarar, esto que usted acaba de decir, que Jesús no enseñó que iba a haber un líder o un rey, como usted dijo, eso no lo dijo Jesús, nomás para aclarar, eso no lo dijo Jesús. Ahora, a usted se le olvidó otro pasaje, porque es cierto que San Pablo dice que lo que él predicaba no estaba en contradicción con el mensaje que tenían los apóstoles en Jerusalén. Nada nuevo le enseñaron. ¿Qué significa que nada nuevo le enseñaron? No los está menospreciando. Simplemente está diciendo, resulta que lo que yo predico es igual a lo que ellos predican. O sea, no estoy predicando una contradicción. No estoy como que Pablo contra Pedro, ¿no? Ahora, resulta que hay otro pasaje donde San Pablo dice que fue a ver a Pedro, no sea que él estuviera corriendo en vano. Entonces, claramente, más allá de que no había contradicción, el apóstol Pablo sintió la necesidad de ir a visitar a Pedro y pasar con él un tiempo, porque él quería asegurarse de que él no estaba corriendo en vano. Es decir, más allá de que no había contradicción, él sintió la necesidad de ir para asegurarse de que no estaba corriendo en vano. Entonces la pregunta del $1,000,000 sería, bueno, pero ¿por qué tendrías que ir a Pedro? No, la pregunta aquí sería, ¿por qué Dios no quiso que se topara con él y que mejor si se topara con un hermano de sangre de él? No, la respuesta, pero es que eso tiene respuesta. Porque no se lo topó Pedro, se topó un hermano del Señor. No, lo que pasa es que Pablo es apóstol y para ser apóstol se necesita ser llamado directamente por Jesucristo. Entonces, Cristo lo llamó y él le reveló a Pablo el Evangelio. Sí. No, pero ese encuentro en Jerusalén no fue con Pedro, no estaba Pedro. Dice ¿Pero que no dijo las columnas? No, sí, pero me refiero en ese momento de ese pasaje. Pedro, de hecho, se menciona junto con Juan y Santiago. No, sí, pero me refiero, lo que él habla es que iba con los apóstoles, ¿no? Sí, yo sé, pero luego dice los que eran considerados columnas y ahí entra Pedro. Yo nada más le cité. Pedro, Juan y yo lo único que hice no es para contradecir, que sí es cierto, fue a ver a los que eran considerados columnas, Pedro, Juan y Santiago, pero solo agregué otro pasaje donde él expresa que sintió la necesidad de subir a Jerusalén para ver a Pedro, para asegurarse de que no estaba corriendo en vano. Bueno, a eso me refiero. Ese pasaje en particular, este último, ¿qué más dice? Dice que no lo encontró. No, sí, dice que se quedó con él. No recuerdo si dice que se quedó con él. No sé si dice 1 o 2 semanas. Porque yo según recordaba ese pasaje que dice, subí a ver al apóstol, pero dice, creo que no lo encontró y que fue cuando encontró a Santiago, al hermano del Señor. Mire, se lo voy a mostrar. Creo. Entonces, 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro. Y aquí está, dice que estuvo con él 15 días. Es lo que yo le decía a usted. Dice, pero no vi a ninguno pero otro a Pedro sí lo vio, sino a Jacobo. Okay. Sí, pero yo sé que usted no se acordaba y por eso usted
está accediendo a leerlo porque usted quería recordar bien. Entonces, pero sí se quedó con él 15 días. Sí, este es el pasaje que andábamos Sí. buscando, ¿no? Entonces, mire, para hacerlo más sencillo, o sea, por un lado, a ver, ya se me desapareció, permítame. Ok, por un lado, déjeme ver dónde anda. Acá está. Por un lado, lo que predicaba Pedro y lo que predicaba Pablo no era contradictorio. No había contradicción. Sin embargo, Pablo sí sintió la necesidad de ir y verlo y estar con él y decir, mira, este es lo que estoy predicando, estamos en la misma página, y Pedro le confirmó que sí, que están en la misma página. Pero si te das cuenta, en los contextos que leímos, habla como que el puesto de Pedro igual que otros apóstoles. Incluso aquí se fui a ver a los apóstoles y menciona a Pedro y dice, y no vi ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. No está diciendo, vino a Pedro y lo eleva a un puesto superior a los Bueno, demás no apóstoles. dice esas palabras, pero sí dice, sí singulariza a Pedro cuando dice que lo fue a ver a él y con él se quedó 15 días. Sí, luego ya en el Entonces, capítulo 2 le da una regañadota. sí, claro, se vale. De hecho, Sí, no, está bien. históricamente, Pero bueno, históricamente los papas han sido exhortados, ¿eh? ahora, Sí sabía, a ahora, ver, vamos para que me reconozca este punto. Sí sabía sí sabía que los papas históricamente ha habido momentos en los que han sido exhortados, claro, con amor y con prudencia, pero sí han sido hasta no, corregidos. hubo obviamente hasta pleito ahí por el papado Sí, en pero cierto tiempo, ¿eh? Constantinopla o sea, con lo que le Roma quiero entender y ha es que la habido, Iglesia Católica y, no esconde que ha habido ocasiones en que un papa ha tenido que ser, amorosamente, pero ha tenido que ser corregido, exhortado, en a- privado. aquí, Eh, aquí no, todos somos pecadores, pero aquí la cuestión no es esa, la cuestión es que por tradición, porque ustedes con todo el corazón creen que la tradición obviamente apostólica fue sucesiva, sí, que sí, los siglos fue sucesiva, y es ahí donde le están dando poder al no. hombre, que es jerarca de la iglesia, que no es judío, eh, y que Dios no iba a dejar dogmas de fe con nadie que no Eso no fuera es judío, cierto, ¿eh? que él cerró el canon, Eh, eh, no hay Eso que revelaciones usted dijo, nuevas. no lo dice la Biblia. No, lo dice el ¿Cuál espíritu? Espíritu. El que nada más las Lo dice cartas de usted. ellos, nada más lo que no, No, eso no lo dice Juan el dice que espíritu, nada eso lo más dijo los usted. escuchemos a ellos. Y dice Pablo que nada más por carta nuestra, palabra Pero eso lo nuestra. dijo, O sea, Cirineo o si Agustín de Hipona empieza a hacer su teología conforme lo que él entiende la escritura. Ah, sí, cierto. Ahí se va a ir un grupo. Y luego Irineo hace, no, yo lo entiendo, o sea, ese otro grupo. Y lo hacen un concilio a ver quién se pone de mire, acuerdo, ¿no? don Jesús, pero mire, para no olvidarnos de lo que acabamos de leer, la pregunta del $1,000,000 no la tiene que responder, pero usted la puede, hoy cuando esté Ajá, meditando ahí tomándose su cafecito, o cuando se vaya a acostar, piense en esto. Piensa en esto. ajá. ¿Por qué la Biblia tiene que singularizar a Pedro al momento de que Pablo dice que fue a ver a Pedro y se quedó con Pedro 15 días? ¿Por qué no se quedó por qué lo menciona a Pedro por nombre de manera singular y por qué se queda con Pedro 15 días? ¿No será porque Cristo le dijo, a ti te daré las llaves? No, probablemente fue lo que yo pensaría y meditaría, pues fue obviamente a compartirle lo que Dios estaba haciendo con los Pero ¿por qué siempre gentiles. será Sabía que él Pedro? era ¿Por de qué las... siempre es Pedro y Pedro y Pedro? Por ejemplo, nos dicen, usted los católicos para todo Pedro, pero la Biblia también para todo Pedro. O sea, es cierto, los católicos decimos que Pedro y que Pedro y que el Papa, pero la Biblia también, Pedro para todo. No, Pedro reconoce en su segunda carta de las escrituras de Pablo, que son difíciles de entender algunas, son muy espirituales. O sea, de que la gracia que tenía él, el puesto que tenía él, lo tenía Pablo también, como Sí, otros pero apóstoles. yo estoy de acuerdo. Tanto apóstol era uno como apóstol era el otro. En ese sentido, son iguales en el sentido de que tienen apostolado, pero administrativamente hay un orden en la iglesia. Y Cristo le dijo, a ti te daré las llaves del reino. Y lo que ates, termino con esto, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y nosotros Sí, vemos que Pedro ejerció eso que Cristo le concede, lo ejerce.
En Mateo 18, 2 capítulos Sí. más de Mateo 16, 18. se menciona lo En mismo. Mateo 18. Y está hablando sobre Pero lo no habla de mismo, lo mismo. de alguien meterlo al reino o alguien Don sacarlo Jesús, del pero no reino. habla de lo mismo porque me lo sé de memoria, porque que todos los versículos esos que usted me puede decir, yo de protestante los tuve que analizar. Sí. No es lo mismo, se parece porque el lenguaje que habla es de atar y desatar. Solamente que hay una Ajá. diferencia que no es cualquier diferencia. En Mateo 16-18 se habla de las llaves del reino de los cielos y en Mateo 18-18 no se habla de las llaves del reino de los cielos, sin lo que se dice que todos los apóstoles podían aplicar disciplina y dice también atar y desatar. ¿Atar a qué y Ese es desatar lenguaje a qué? ¿Atar a rabínico, alguien en la don Jesús. iglesia o Entiendo, sacarlo? pero es lenguaje rabínico. En la literatura rabínica vamos a encontrar ese lenguaje de atar y desatar. Si usted me pregunta, José, dímelo sencillamente, ¿qué significa atar y desatar? Es bien sencillo. Ese lenguaje significa legislar, disciplinar, es jurisdicción. Tiene que ver con gobernar. En otras palabras, en una palabra, gobierno. Si usted, José, ¿qué es atar y desatar? No entiendo. Es gobierno, es el gobierno de la iglesia. Eso es atar y desatar. Y bueno, yo sé bien que, vamos, la teología que ustedes tienen, las doctrinas que ustedes tienen, los dogmas de 1850, por ejemplo, los de la Virgen, ¿no? Que tienen el siglo pasado, antepasado, lo de la infalibilidad papal en aquel concilio, que ahorita no lo recuerdo, pero a lo que voy es, estuvieron imponiendo a través de los siglos dogmas nuevos, estableciendo cosas que nada más Dios le dio autoridad en su palabra, en su Antiguo Testamento a los judíos. Nadie más puede imponer dogmas de fe, nadie más puede meter, no, es que Dios me dijo, por eso los apóstoles dijeron, no crean ya nada de lo que está escrito, ni le agreguen Pero ni le quiten, mire, nada. si lo que usted dice fuese verdad, así como usted lo entiende, estaríamos en problemas. Están en Sí, estaríamos en problemas. problemas porque usted dice que solo los judíos. Pero, ¿qué hacemos entonces cuando la iglesia defendió la Trinidad y nos dio el dogma de la Santísima Trinidad? Es que a lo que voy es esto, el hecho de que los judíos se quedaron fuera hasta que entre la plenitud de los gentiles, obviamente que hay judíos que son de Dios, tú sabes bien que hay judíos que son de Dios y que no creen a Cristo, y de estos están esperando la segunda venida de Bueno, Cristo. eso está en veremos. Él dice en Apocalipsis que él tiene 12,000 de cada una No, de las tribus, pero él dice dice en no. Zacarías, que él pisa el monte de los olivos y va a salvar a Israel. Él promete, en Romanos 11 Pablo Sí, habla pero está hablando de que una va a futura salvar, conversión. No, claro, en su segunda así como venida. usted lo explicó, no es. El que Bueno, rechaza al Hijo, rechaza al Padre. no, yo estoy de acuerdo que ellos no son salvos, ahorita no son Pero parte usted es de la hijo de Dios, iglesia, entonces ¿cómo vas a ser de Dios y no ser salvo? No entiendo. pero Pablo dice que ellos, que siendo la simiente original, nosotros somos un sarmiento que somos Claro, injertados, pero se le que la olvida lo que simiente dice va a el ser siguiente salva al versículo. final. Es que usted cita versículos, Entonces, pero nada más cita unos y olvida los otros. Yo le, ahora yo le yo te, puedo decir lo que dice el yo siguiente te, versículo. ahora yo te pregunto, Israel está ahí. ¿Quién lo ha defendido todas las Ok, le edades? voy a explicar esto. San Pablo dice que ellos fueron Ajá, desgajados y nosotros fuimos injertados. San Pablo dice que ajá, ellos son el olivo natural y nosotros natural, somos un injerto. ¿Ok? sí, Pero ves. dice claramente que ellos, a causa de su incredulidad, fueron desgajados, fueron arrancados. Ajá, Entonces, a partir de ese momento que existe una incredulidad por la dureza del corazón y existe un rechazo consciente del Mesías, están arrancados de ese ujú. olivo, de ese árbol. Sí, y en ese tiempo de la gran tribulación, de esos 7 años, la semana 70 de Daniel, los 144,000 escogidos vírgenes de Jehová, que son 12,000 de cada tribu, van a estar predicando el evangelio a los judíos, principalmente, y que es cuando regresa Cristo, dice Zacarías, y que se divide en 3 partes, Bueno, el monte de los olivos. Ahí dice que va a salvar, y dice, es más, y hay versículos en el Antiguo que van a llorar los que le traspasaron en la cruz, van a llorar y los va a recibir ahí está Cristo. hablando, sí, ahí O sea, está hablando de la venida. La Iglesia Católica entiende que en la recta uh-huh, final, antes de la venida del Señor, una de las señales es que va a haber una uh-huh, conversión masiva de descendientes israelitas, de los llama, descendientes sí, en la carne
físicos, Sí, sí. pero es necesaria la conversión. O sea, No, claro, van a creer en claro. Cristo. Dice que van a creer en el que Sí. traspasaron. Ellos Ya mismos lo mataron, algunas está cositas diciendo. de lo que usted dijo, ya entra ahí lo que es el sistema dispensacionalista de interpretación, que Ujú. eso ya sería aparte, es otro Sí. tema que lo podemos discutir. Pero regresándonos al tema, esta iglesia que Cristo funda, la funda con una estructura bien clara de autoridad y de liderazgo. Y son los apóstoles, y de entre los apóstoles, él entrega las llaves a uno, que es Pedro. Y él dice claramente que él iba a tener un rol que lo iba a diferenciar, no que sea más superapóstol que los otros apóstoles chiquitos. No, tienen la misma dignidad apostólica, pero en virtud del rol que juega Pedro, porque le entrega las llaves del reino. Porque si alguien dice, sí, pero eso lo dices tú porque eres católico, yo preguntaría, entonces, ¿qué significa que solo a uno le entrega las llaves del reino? Obviamente, a Pedro, te digo, tenía 3 ahí especiales y a Pedro lo escogió él como el representante de la iglesia, la ¿Eh? figura de la Y esta iglesia. palabra que usted acaba de La usar, iglesia, o sea, representante, la iglesia tiene las llaves claro, del pero reino, no nada más una me gustó que persona. usted acaba de usar esa palabra, que Dios lo escogió a él, a Pedro, como un representante. De ahí viene Ujú. vicario, es alguien que representa al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, y ahí están usurpando un lugar. El único vicario de Cristo en la tierra es el Esto que Espíritu acaba de Santo. decir Él don mismo lo Jesús, dijo. mire, Sí, escúcheme bien lo que le voy a decir. pero Esto que acaba de Dios decir no que tiene el vicarios único, terrenal, uno solo no usted acaba tiene. de decir que el único vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Eso es herejía. No, 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 en representación, no, espérame, en Es herejía. representación de la iglesia, que el Lo que Espíritu usted dijo. Santo, No, no, no. Lo que usted que, dijo. que es vicario de Cristo, es el Le voy Espíritu a Santo. repetir lo que usted dijo. Usted Ajá. dijo que el único vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Y yo le respondí que es herejía. Y si usted me debería preguntar por qué, y yo le respondo. Le voy a decir por qué. El Ajá. Espíritu Santo es Dios. No Ujú. es un vicario de Cristo, no es un representante de Cristo. El Espíritu Pues Santo la es Biblia la dice. tercera persona de la Santísima Trinidad, es Dios. Ujú, Entonces, no es ujú. vicario. Le digo, usted tiene que pensar, eso es herético lo que usted dijo. Bueno, la Biblia me enseña a mí esto, mira, me enseña que él dice, no los voy a dejar Claro. huérfanos. O sea, yo me voy al Padre, yo no los voy a dejar huérfanos. Pero el Padre, Sí, lo dicen, os y luego enviará también, yo otro también paráclito. les voy Sí, a enviar el el Espíritu de la verdad. paracleto. O sea, está ahí, Entiendo. para que no nos diga huérfanos que nos mandaba otro Padre, No, otro lo que Padre. está diciendo es Hay que que el hacerles, Espíritu Santo iba a venir, se cumple en Pentecostés. sí, sí, Pero ok. mire, vamos a reconocer, es bonito reconocer. Él les dará testimonio de mí y Claro, les hablará de mí y les claro, recordará todas las claro. cosas Pero que yo usted no les he dijo enseñado. todo esto que está diciendo. Lo que usted y, dijo, y les hablará lo que ha de venir. Pero lo que estoy diciendo es que Él es el que representa a Cristo, Él es el que testifica de eso Cristo, es Él un es el error, don en la Jesús. tierra. Don Jesús, el Espíritu No, Santo es Dios. es claro, No es un vicario, no es claro. un representante, es Dios. Por Mire, eso está déjele hago una representando al pregunta. Padre y al Mire, Hijo en la para que tierra. vea, mire, don Jesús, para que vea, usted solito se va a dar cuenta, mire. Hace como 4 minutos, usted dijo que Pedro fue escogido como un representante. Ahora, Como figura sí, de la yo iglesia, sé, sí. pero mire, un representante. Y luego yo le dije, Ujú. ve, representante es lo que nosotros queremos decir cuando hablamos del vicario de Cristo. Fíjese, ¿eh? Pregunto yo, ese Pedro, ese apóstol Pedro que fue escogido como un representante, ¿es Dios, Pedro? ¿Sí o no? Ok, ok, No, ok. creo que no. No es Dios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser Dios que ser un representante. Ahora, Ujú. usted dijo que el Espíritu Santo era el representante o el vicario de Cristo y yo le corregí a usted. Le dije, no, le dije, eso es herético. El Espíritu Santo no es un representante de Cristo, no es un vicario de Cristo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es Dios. Ujú. Es que A ver, claro ok, que es Dios, es la tercera lo mínimo persona, que, don pero Jesús, con esto cierro. él fue enviado por el Ok, Padre y don el Jesús, Hijo pero no sería más para bonito, representarlos a ellos y no darlos a sería bonito conocer. y agradable a los ojos de Dios que da gracia a los humildes que usted reconozca el error que No, cometió. no. Bueno, es que tú interpretas que eso es como una herejía.
decirle al Espíritu Santo que es el Sí, vicario de porque Cristo. el Espíritu Eso es lo Santo que- no es un representante de Cristo, es Dios. Él es Dios. ¿Qué dice Cristo cuando dice que tenemos el Espíritu y el Espíritu del Hijo? El Espíritu de Cristo está en nosotros, por eso clamamos Abba Padre. Pero ¿qué tiene que ver? Usted hizo una afirmación que es herética y yo le estoy corrigiendo no para decir, lo refuté. No, es para que usted diga, oye, sí es cierto. No, porque en mi conciencia y en mi tranquilidad y en mi revelación, como la de todos los hermanos, el Espíritu Santo representa a Cristo y al Padre en nuestro espíritu, sabiendo que Él es Dios y sabiendo que Él Yo es le la quise ayudar, tercera pero ya yo persona. sé que yo no lo voy a cambiar a usted, pero esto, mire, y usted lo está dejando. Bueno, eso hace Don la Jesús, gran diferencia, don Jesús, José, sí sabe que esto. de creer o no creer correctamente, espíritu de verdad o espíritu de Ok, está error, bien. Don Jesús, lo sí que está dice consciente Juan. que todo esto queda grabado, ¿verdad? Sí, Va a ya quedar sé. para la posteridad. Y lo intenté ayudar como en 3 o 4 veces y usted sigue repitiendo que el Espíritu es un representante de Cristo. Bueno, mire, vamos a dejarlo acá, don Jesús, porque ya No es el tiempo ya uno, me ganó. es el único. Permítame, No es uno, es es que el estoy único. hablando, no hay que encimarnos, no hay que pisarnos. Sí, sí, sí. Usted lo repitió, lo intenté corregir y lo intenté persuadir diciendo que es bonito reconocer y Dios da gracia al humilde. Mire, vamos a dejarlo acá, don Jesús. Vamos a dejarlo acá. Sí. De verdad, gracias por haber entrado y haberse tomado el tiempo de tener estas interacciones. Y pues le deseo lo mejor. Voy a estar rezando por usted. Que yo veo que usted es sincero. Claro, usted tiene sus convicciones fuertes, pero yo no lo veo no pienso que usted sea una persona mala ni falsa. Lo veo que está confundido, pero yo voy a rezar por usted y quiera Dios que usted siga investigando y que descubra la plenitud de la fe, así como Apolos, que era sincero, pero le faltaba recibir el resto de la fe. Yo veo a muchos protestantes semejantes a Apolos. Ahora, la diferencia fue que Apolos, cuando le explicaron, Apolos recibió la doctrina. Entonces la pregunta que queda en el aire, qué harán los protestantes cuando les explican, verdad? Y ahí donde vamos a pedir por usted. Don Jesús, pues muchas gracias, le mando un fuerte abrazo y que Igualmente, Dios me Dios lo te bendiga bendiga, Dios mucho. lo bendiga, Dios lo guarde. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Muy bien, pues ahí se terminó. Acá estuvo don Jesús. Pues como ven, pues hay que rezar por él, de verdad, sinceramente, ¿no? Hay que rezar por él, Dios lo ayude, así como me ayudó a mí. De repente uno puede decir, no, pues ya le han explicado, han sido varios católicos que le han explicado, y es cierto, ¿no? Pero bueno, hay que tener paciencia, así como Dios tiene paciencia con nosotros, uno no sabe si un día de estos don Jesús nos da la noticia, ¿no? Yo sí creo en los milagros, de verdad que sí. Los quiero mucho, queridos hermanos. Me despido como siempre, diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.